Atrás. Me parece muy chistoso tomar los globos de tiempo. Pues nada, que ponen en el TikTok, les parece muy chistoso tomar los globos de tiempo. ¿Eh? Los globos son seres místicos. ¿Qué? Teotlaquilte no yolink nihuasquena y nechcaqui. Teotlaquilte. Teotlaquilte quena y nechcaqui. Quena y nechcaqui. ¿Cuál? Teotlaquilte, Daniel. Daniel, Teotlaquilti, nechcaqui. Federico, Teotlaquilti. José Sergio, Teotlaquilti. ¿Cuál? ¿Quién en Nechcaqui? ¿Sí me escuchan? ¿Quién en Kikaki y Nechcaqui? ¿Y Nechcaqui? ¿Me escuchan? ¿Quién en Nechcaqui? ¿Sí me escuchan? Aquena Nikaki. ¿Quién en Tikaki? ¿Cuál es Tlaxcamati, Federico? Teotlaquilti. Bien, em, no sé si los demás me escuchan. Daniel, José Sergio, Lázaro, ¿sí me escuchan? Yo sí le escucho, profe. ¿Cuál? Tlaxcamati, Lázaro. Sí escucho. Ahí está ya. ¿Cuál? Tlaxcamati. Gracias, Daniel. Pensé que era un problema que no les escuchaba. Bien, gracias. Bueno, el día de ayer, pues una disculpa, no me pude conectar a tiempo, entonces pues preferí posponerlo, pues para no tenerlos en espera. Y pues hoy tratar de iniciar un poco más temprano, pero creo que pues varios ya tienen la hora más o menos fija de iniciar a las 7 de la tarde. Entonces, aprovechando que nada más están ustedes, pues vamos a continuar, vamos a seguir y vamos a tratar de dar un repaso, bueno, no tratar, vamos a darle un repaso a la parte de nuevamente de prefijos y sufijos, nada más como que volverlos a ver de manera general para entrar a la parte de los verbos. Y espero que para cuando empecemos con los verbos, pues ya tengamos más gente conectada para que no se atrasen, o bueno, ya en su caso, pues ya queda a consideración de los que no pueden ingresar. Em, si me escuchan un poquito ronco, ando un poco mal de la garganta, entonces, em, pues ya sería bueno, ya les estaré silenciando el micrófono o algo, porque tengo tos y tengo un poco de gripa. Ni tlatlasi, guanitzonpiliwi, tengo tos y gripa. Ni tlatlasi, ni cocoya, estoy enfermo, se podría decir. Me duele algo, es lo que literalmente significa. Bien, la última vez les dejé una tarea. Me parece que, bueno, Lázaro sí lo envió, Daniel también, José Sergio. ¿Me recuerdas si lo tengo, José Sergio? José Sergio. Kena o Ashley. José Sergio, no sé si me escuchas. Una pregunta, ¿tuvieron algún problema para ingresar ahorita?
No sé si es por la hora, como que no me dejaba ingresar. No sé si ustedes tuvieron algún detalle. Yo sí tuve un pequeño detalle, no quería conectar. Ah, ok, ok. Sí, es que no sé si es como está programado para las 7, no sé si tenga algo que ver, porque igual no me dejaba conectar. O sea, me conectaba, pero me abría como si fuera una nueva reunión, no como darle continuidad a este link, pero bueno, a ver, déjenme ver. Hasta el ruidito del zumbido del micrófono, creo. Ah, espérenme tantito, porque están preguntando si es el mismo link. Y les comento que sí, pero déjenme se los envío. A ver, no lo tengo a la mano, déjenme sacarlo desde aquí. Una disculpa. Ok, creo que ya ingresaron dos más. Tenemos a Carlos y a Jacob. ¿Cuál? Y Tiotlakilti, no yo Ikniwa. Buenas tardes, hermanos. Tiotlakilti. Les preguntaba de la tarea que Lázaro, Daniel, si me lo enviaron, no recuerdo, creo que Jacob también. José Sergio le preguntaba, pero creo que no me escucha. Si lo enviaron, lo vamos a revisar. Como tal, ya lo tengo. Nada más es cuestión de que ahorita entre todos vayamos viendo, pues para darle un repaso a la parte de prefijos y algunos sufijos. No sé quién tiene por ahí un zumbidito en su micrófono. O si tienen algún detalle, nada más silencien el micrófono. Shisewika o micrófono. O Shisewi o micrófono. Cuali, Tlaxcamati. Gracias. Para que no nos moleste el zumbidito. Bien, vamos a ver la parte de la tarea que les dejé de los sufijos y perdón, prefijos y algunos sufijos. Se los voy a compartir y entre todos vamos a ir viendo la manera correcta que eran o que iban viendo. Esto es únicamente sería como para revisar. Ya individualmente, pues a cada quien le voy a comentar, le voy a hacer sus observaciones, pero pues no es con intención de que si sacaste 10 o sacaste 6 o no. Como tal, no es una calificación, también es una parte de autoevaluación de que si se está entendiendo o no se está entendiendo esta parte del tema de prefijos y sufijos. Entonces, pues vamos a revisarlo, fue este pequeño texto. La primera actividad como tal nos dice, actividad 1, completa las palabras siguientes usando el prefijo o sufijo según corresponda. Para volverse a acordar, los prefijos van del lado izquierdo de la raíz, en este caso del verbo, de la raíz verbal, o en algunos casos el sustantivo, la raíz nominal. Entonces, así es como lo vamos a identificar. En este caso, las dos primeras tenemos que tienen un espacio, una línea en la cual nosotros vamos a poner el prefijo. ¿Por qué el prefijo? Porque, como les reitero, la parte izquierda de la palabra es donde va el prefijo y la parte derecha de la palabra va a ir el sufijo. Y tenemos en este caso el sustantivo de cal, de casa. Tenemos de ashkanel, como de hormiga. En este caso no se refiere al animal, se refiere a como la casa de las hormigas, el hormiguero. Acati se refiere a carrizo y nosotros es complementarle con un sufijo. Y el primero es como acá nos indica, un mandato de tlacua, de come, y tlacaqui, de que no, de oye. Aquí nada más es como tlacaqui de oye. Y acá ya tenemos como que lo que tenemos que complementar. Entonces, ahorita están Brenda, no sé si me escuchas, Brenda.
Brenda, ¿me escuchas? Buenas tardes, sí, sí lo escucho. Cuali, Teotlaquilti, Brenda, Tlaxcamati. Buenas tardes, Brenda, gracias. El primero tenemos que es tlacua. Como tal, es el verbo comer. No dice ahí tal cual comer, dice come, que viene siendo un mandato. Pero para que en náhuatl demos el mandato, necesitamos de un prefijo que indica que es un mandato, una orden, una indicación. En este caso, para ti o de lo que recuerdes, ¿cuál sería el prefijo o en la tarea qué prefijo le pusiste, si lo tienes en la mano, qué prefijo le pusiste al primer verbo de tlacua, de come? Brenda, no sé si me escuchaste. Bueno, preguntaba qué sufijo, qué prefijo, perdón, utilizaste, o bien lo que tú hayas puesto en la tarea. Nejuanitlacua, Nejuanitlacua, Nejuan ni tlacua. Ok, Nejuan ni tlacua. Nejuan ni tlacua vendría siendo el pronombre Nejuan, ¿correcto? Nejuan, a tu manera de decirlo, ¿no? Nejuan, como yo. Bien, lo que nos comenta Brenda, que ella le puso Nejuan ni Tlacua, ni Tlacua. Literalmente ella está diciendo en su variante, Nejuan viene siendo yo, como tal, el pronombre de yo, y está usando el prefijo ni, Nejuan ni Tlacua. Entonces ella le puso Nejuan ni Tlacua. Nejuan ni Tlacua está bien, yo estoy comiendo como tal, pero aquí la traducción en español no es de que yo estoy comiendo, sino que es de come. O sea, si yo te digo come, te estoy dando una orden, una indicación de come. Entonces, Lázaro, no sé si te acuerdas de los prefijos que vimos, cuál sería el que va acorde para que sea un mandato y no diga yo estoy comiendo o yo como, que diga come. O sea, yo estoy diciendo, Lázaro, come. ¿Cómo quedaría en tlacua? Quedaría Xitlac. Chitlacua. ¿Cuál es Lázaro? Tlaxcamati. ¿Cuál? Bien, entonces, Chiclacua. ajá, sí. De hecho, Chitlacua. aquí, Chitlacua, aquí lo único que vamos a poner es el prefijo, el sufijo. Que si se acuerdan, el prefijo, el sufijo son partículas pequeñas de una sílaba que solo normalmente no tiene significado. Entonces tiene que ir siempre acompañado de un verbo o en caso de un sustantivo. En este caso queda como Chitlacua. Y ya tenemos que es una orden, sí, una orden o mandato como tal de Chitlacua. Entonces aquí le vamos a poner el Chitlacua. Daniel, ¿me quería comentar algo? Sí, sí, que- tengo problemas para oír la J. No oigo el sonido que corresponda a la J. Porque yo le puse Chictlacua. Se me hace que soy yo. Perdón, creo que no, había sacado mi audio. Sí, de hecho, como tal, lleva a veces la J, bueno, no a veces, da esa pequeña aspiración del Chitlacua, pero muchas veces al decirlo no nos percatamos de que lleva una J. Lo correcto sí es como que Chitlacua, como que decimos la parte de la J. No sé si alguien está grabando el audio. Digo, no pasa nada si lo hacen, pero estoy oyendo como doble. No sé si me escuchan para que se entienda. Lo correcto es si es tlacua, como la pequeña aspiración después del tlacua, tal cual. Pero ahorita, como lo dijo Lázaro, se entendió perfectamente el chitlacua, así nada más, tlacua. Entonces, algunas veces se puede llegar a confundir, pero lo correcto, pues sí sería tlacua con la J después de la I. Ok, gracias. ¿Cuál? Stleno. A ver, les voy a volver a poner.
El chi. Ahorita de todas maneras, ahorita nada más es como lo hayan contestado o como lo hayan entendido. Ahorita vamos a dar un pequeño repaso de rápido a los prefijos en los que se juntan los demás, que lo que les decía la intención es de que vean la parte de la conjugación de los verbos. Entonces, ahorita mientras lo vamos a dejar de esa manera, como ustedes lo vayan entendiendo, ¿no? Es como tal, es como que ir viendo cuál es la manera correcta. Entonces, correctamente sería shi tlacua, que como dice Daniel, no se escucha, pero es una pequeña inspiración, después de decir shi tlacua, así como shi tlacua, como que de esa manera, shi tlacua. Y después tenemos otro verbo que es de escuchar, de oír, más bien de oír, de tlacaque, tlacaque. Y aquí también, como tal, sería un prefijo porque va o se tiene que anteponer una partícula para que se haga la parte se diga de negación, de que no oye. O sea, como tal, en español nos está indicando que la palabra, no están viendo la pantalla, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok. Wally. La parte de este verbo de tlacaqui, de oye, nada más dice tlacaqui, literalmente ahorita ahí lo que significa oye o escucha. No estamos traduciendo el no oye, únicamente tlacaqui, está oyendo, está escuchando, tlacaqui, tal cual. Entonces, Daniela, ¿qué prefijo utilizaste en esta segunda palabra de tlacaqui para que en español quede como no oye? Aquí dice oye, aquí tal cual, oye. Para decir no oye, ¿cuál es el prefijo que se pondría? Daniela, no sé si me escuchas. ¿O quién me dice de ustedes qué prefijo iría ahí para negar algo? Yo puse Ash. 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 ¿Cuál tito es? Tlaqui. José Sergio. Ash, tlacaqui. Quedaría como Ash, tlacaqui. Ash, tlacaqui. O también lo podrían utilizar como amotlacaqui y significa lo mismo, no oye, pero aquí estamos aglutinando la palabra ashtlacaqui, queda en una sola palabra, porque si lo ponemos amotlacaqui queda en dos palabras, entonces la parte de la aglutinación se pierde y pues en este caso nuestro prefijo ash pues no lo estaríamos utilizando, entonces lo más fácil de hacerlo es poner ash y ya queda como ash tlacaqui, no oye, ash tlacaqui. Ash, Yui, Ash, lo que ustedes quieran decir, en decir de no escucho, no voy, no lo hago, Ash Nishiwa, todo eso de negación, va a llevar la partícula Ash como contracción de amo o algo de negación, de decir no lo quiero hacer o no lo voy a hacer o no escucho, no veo, Ash ni tlachilla, todo eso, siempre va a ir primero el Ash como tal. ¿Sí, Daniel? Tlacaqui solito quiere decir él no oye o ella no Tlacaqui, oye, tlacaqui, oye, nada más significa oye, tlacaqui, pero oye. Puede ser, oye, ajá, es adelante, por favor. tercera persona, Ajá. ya sea en singular o en plural. ¿Por qué? Porque no sabemos quién está oyendo. Nada más tlacaqui, oye, oye, ajá, oye, tal cual, tlacaqui. En náhuatl, tlacaqui, igual tlacua, tlacua, come, nada más, así, o sea, no como mandato, nada más así de tlacua. De hecho, si aquí en español no dijera come como mandato y dijera no come, también diría ash, tlacua, el prefijo ash de negación. Pero aquí, como les menciona, bueno, todavía no lo vemos, perdón, disculpen, de los verbos, que siempre van normalmente con un prefijo de pronombre, que un prefijo que lo va a acompañar, ya sea de ni, ti, y bueno, eso ahorita lo vemos, ¿no? Entonces es lo que lo va a acompañar y ya va a decir ni tlacaqui, ti tlacaqui, in tlacaqui, de que tú escuchas, él escucha, ellos escuchan, y así sucesivamente, ¿no? Ahorita tal cual, los verbos normalmente en náhuatl aparecen en tercera persona, ya puede ser singular o plural, cualquiera de las dos opciones. Acuérdense que primera persona como tal en español me refiero a mí mismo, a yo tal cual, yo como primera persona. Segunda persona sería como tú tal cual, señalando a tú, o sea, estás señalando directamente quién está haciendo esa acción. Así queda, y también puede ser plural o singular. Y ya tercera persona es cuando no sabemos quién lo está haciendo, nomás decimos come, si yo nada más les digo aquí en este caso, tlacua, tlacua, tlacaqui, ¿quién come?
¿Quién oye? Pues no sabemos, ya tendríamos que ser más específicos para que entendamos quién lo hace y ya le damos si es primera, segunda o tercera persona, dependiendo. Entonces, este es tercera persona singular, Tlacaqui. ¿Por qué? Porque solo es una persona que está oyendo. Tlacaqui, oye. Bien. Gracias. ¿Cuál es Tlaxcámatl, Daniel? Ya me preguntaste, se me olvidó que me preguntaste, ya les voy a explicar. Bueno, la explicación es para todos, pero en base a tu pregunta. Ahora, ya vimos 2 ejemplos con prefijos, ahorita se lo pongo, y dijimos que es Ash Tlacaqui. Ash Tlacaqui. Déjenme. Wally, disculpen si me ven aquí un poco con la nariz, pero digo que sí estoy agripado. Denme un segundito, le pongo aquí el Ash. Y ahorita les pongo la pantalla. Wally, Tlaxcámatl y Nechía. Gracias por esperarme. Entonces, hasta ahorita las dos primero, Shi, Tlacua, Ash, Tlacaqui. Uno es de mandato y otro es de negación. Ahora tenemos otro que se refiere a algo relacionado a una parte de la casa. Entonces, Carlos, no sé si me escuchas, Carlos, Carlos León. Sí, En la maestro. tercera, ¿cuál? Tlaxcámatl y Carlos. En la tercera palabra tenemos cal. Cal es como una contracción, bueno, no es una contracción, simplemente se le está quitando la terminación li porque se le agrega un sufijo y ya se le quita. Entonces, nada más estamos poniendo cal. Cal, pues como tal, es casa en español. Cali sería lo correcto, cali. ¿Qué prefijo o sufijo utilizaste en esta tercera palabra? Que igual me mandaste la tarea, según me acuerdo. Es Calnepantla. Calnepantla. Cuali, Tlaxcámatl. Todos los demás le pusieron también Calnepantla o utilizaron otro prefijo o sufijo. Yo utilicé Cintla. Calcintla. Calcintla. ¿Cuali? ¿Alguien más utilizó una palabra diferente? ¿O todos utilizaron Cintla o Nepantla? ¿No? ¿No se acuerdan? Calnepantla. Calnepantla. Ok, te llevamos 2 contra 1. No es cierto, no es competencia. Tal cual, ¿quién se acuerda a qué se refería la parte de Nepantla? Nepantla, el sufijo Nepantla. ¿Un lugar lejano de la casa? Un lugar lejano de la casa. En el límite. En el límite. ¿Cuál? En el límite. Y también teníamos la partícula Cintla. ¿Cintla a qué se refería? La partícula Cintla. Al pie del cerro. Estoy al mal. pie del cerro. Sí sería como el pie, que sería más que nada a la parte en el fondo, a las orillas del pie como tal, es decir, en la parte del fondo. Entonces, ¿cuál sería lo correcto para que nosotros digamos en un rincón de la casa? ¿Sería Cintla o sería Nepantla? Cintla. Cintla. ¿Cintla o Nepantla? ¿Los demás? ¿Cómo ven? ¿Cintla o Nepantla? Nepantla. Yo por Nepantla. 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 A ver, Nepantla como tal se refiere a un rincón de la casa. ¿A qué se refiere cuando decimos un rincón de la casa? Él está escondido en un rincón de la casa. Está al rincón. ¿Cuál sería tal vez como una especie de sinónimo de decir rincón? Al fondo. Al fondo, tal vez no hasta atrás, pero sí en la parte trasera, por así decirlo, como que escondido, ¿no? En un rincón. Entonces, aquí lo más correcto sería utilizar calcintla, en este caso, calcintla, en un rincón de la casa. ¿Por qué Nepantla no? Porque Nepantla, se puede entender Nepantla porque sí puede haber una palabra en náhuatl que dices Necalnepantla. Calnepantla quiere decir, más bien ahí debería ser como a la orilla de la casa o en el
al lado de la casa, o no sé, Nepantla, por ejemplo, yo digo, mi casa colinda con, no sé, con un amigo, un vecino, ¿no? Nocha, Nepantla, Guayaseyo, Masehua, ¿no? Con otra persona, y así. Entonces, aquí ver la parte de rincón y no precisamente lo vamos a encontrar como al fondo o escondido, ¿no? Pero rincón nos está dando a entender de que se refiere al fondo como tal, de que está por allá escondido en un rincón de la casa, no en el límite de la casa, no es como en un rincón como tal. Entonces, por eso queda como Calcintla, que sería lo correcto en esta parte de Calcintla. ¿Cuál es? ¿Sí se entiende por qué Calcintla y no Nepantla? Sí, sí se entiende. ¿Cuál? Tlaxcamati. Entonces quedaría de esa manera. Y les reitero, no es de que estén mal o algo así, no pasa nada, es simplemente para también ver si les está quedando claro esta parte de los prefijos y sufijos, que esto nos va a servir bastante para la conjugación de los verbos, sobre todo la parte de los prefijos. Y vamos a ver nuevos sufijos, que son los que nos van a dar el modo, el tiempo, en este caso de los verbos. Bien, la cuarta palabra, Mónica, no sé si me escuchas, Mónica. Mónica, tenemos la cuarta palabra que dice Ashkanel, Ashkanel, Ashkanel. ¿No? Creo que no nos escucha Ashkanel. Bien, Nochime, todos, Nochime. ¿Cuál pusieron, o alguien que me quiera comentar, qué palabra, bueno, qué partícula más bien, sea prefijo o sufijo, utilizaron en esta cuarta palabra en Ashkanel? Ashkanel viene de hormiga, de Ashkaneli, Ashkanel, pero se le quita la terminación y se le pone el prefijo o sufijo que corresponde. ¿Quién me dice qué puso ahí en Ashkanel? Yo le puse Ashkanelpan. Ashkanelpan, Ashkanelpan. ¿Alguien más de Lázaro que haya puesto otro prefijo o sufijo? Ashkanelco. Ashkanelco, Cuali, Tlaxcamati. Aparte de Lázaro, de Ashkanelpan y Ashkanelco, que se me pasó el nombre de quien me lo dijo, ¿pusieron otro prefijo o sufijo? Yo puse co. Cuali, José Sergio, Cuali. Entonces, para ir un poquito más rápido, Ashkanel Co, que dice en el hormiguero. Como tal, hay que tomar en cuenta también la parte de la traducción en español, en el hormiguero. Estamos hablando de que la hormiga o Ashkanelco, o que hay un lugar que está dentro del hormiguero, o hay hormigas como tal, es diciendo Ashkanelco, y ese sería lo correcto, Ashkanelco. ¿Por qué no Ashkanelpa? Creo que me dijo Nelpan, ¿cómo me dijiste, Lázaro? Disculpa, se me olvidó. Sí, yo le puse Ashkanelpan. Nelpan, cuali. Se oye bien, la verdad, gramáticamente se podría decir que está bien, ¿no? Ashkanelpan, de hecho ya tenemos hasta el Nel, pero en este caso no se está refiriendo a alguna parte o un límite o a una orilla o un lado en este caso del hormiguero. Si dijera, no sé, a lo mejor, Xicuiti ne, ad, campané, Ashkanelpan. ¿Qué quiere decir ahí? Ahí sí, Ashkanelpan. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ve por el agua que está cerca del hormiguero, al lado del hormiguero. Bueno, más bien al lado del hormiguero. Ahí sí se podría utilizar Ashkanelpan, porque estamos hablando entre de los límites de la orilla a un lado del hormiguero. En este caso estamos hablando dentro del hormiguero, Ashkanelco, de que hay hormigas también. Entonces ahí es donde utilizamos Ashkanelco. Y por último tenemos otro que dice Acati, nada más Acati. Y ahí nos indica dónde abunda el carrizo. Acati, ahí como tal, Acati no significa donde abunda el carrizo, ahí nada más dice Acati, como hay carrizo, así tal cual, hay carrizo, como que Nepa Acati, así tal cual, Nepa Acati, allá hay carrizo, o hay carrizo, abunda carrizo, todo eso es lo que nos está indicando nada más Acati, pero en español tenemos que estamos diciendo dónde abunda el carrizo. Y hay un sufijo, que es el que más vamos a encontrar, los sufijos, que en este caso también tienen esa terminación
no sé quién se acuerda, qué sufijo sería ahí, acatí, no sé quién dice, o quién le pusieron ahí, a ver, Federico, no sé si me escuchas, ¿cuál pusiste ahí la última palabra? Acatitla. Acatitla. Acuérdense que el término tla nos está indicando, bueno, en la terminación el sufijo tla, como donde es monte o donde es. Entonces, si decimos acatitla, se está refiriendo al lugar como tal, donde estamos señalando, donde abunda el carrizo. Es un locativo entre donde hablamos de lugar y de dónde, a dónde nos estamos refiriendo. Entonces quedaría acatitla. Esos serían los sufijos. El primero entonces sería xitlacua. Xitlacua es una orden. Axtlacaqui, negación de que no escucha. Calcintla, al fondo, en un rincón de la casa. Y Axcanelco, estamos hablando dentro del hormiguero, en el lugar de, como locativo de lugar. Acatitla, igual, un locativo, no estamos diciendo donde abunda. Entonces, así es como quedaría utilizando los sufijos y prefijos en estas palabras, en los verbos y en este caso los sustantivos. ¿Sí, Jacob? Sí, maestro. Por ejemplo, bueno, en la primera palabra de Tlacua, el compañero Daniel preguntó de la J. Bueno, yo en el grupo compartí un ejemplo porque en la clase anterior, pues bueno, se vieron unos ejemplos con el verbo Tlacua. Entonces, bueno, veo que ahí dice Tlacua, pero bueno, esa J, como es un verbo transitivo, se ocupa para especificar la acción del verbo. Entonces esa J ahí no va, nada más es xitlacua, come algo. Si yo digo xixcua tlaxcali, ya estoy especificando la acción del verbo. Entonces ahí la J, bueno, por lo que yo tengo entendido, no es correcto la J ahí. Nada más es xitlacua. Wally, Tlastamati, Jacob. Gracias, Jacob. Bien. Bien, aquí estamos poniendo de la J, Tlacua, porque nada más estamos hablando como en un verbo en tercera persona, en singular. Todavía no estamos viendo si es como tal un verbo transitivo y quitarlo. Por ejemplo, cuando los conjuguemos, incluso se podría, bueno, no, más bien se quita el tla y nada más queda el cua. Es de yo como. Si dices yo como, dices na, ni cua. Así como tal, y ahí otra vez ya se pone el ni y ya no se, y se quita el tla. En este caso estoy dejando la J porque de manera del sonido se escucha esa pequeña expresión de xitlacua, de xitlacua, de xitlacua. Si se dice sin J, no hay ningún problema, también lo puedes decir de esa manera, como tal, porque no estamos como tal, y como que diciendo a fuerza tiene que va la J. De hecho, al principio que le decía a Lázaro cuando lo comentó, que él puso nada más xitlacua, está bien, se escucha bien, xitlacua, pero si se pone la J, queda xitlacua, o sea, se oye esa pequeña aspiración después del xitlacua, como tal, xitlacua, porque estamos dando nada más una indicación de come, no estamos todavía conjugando o diciendo que ni qué está comiendo, ni más de quién está comiendo, lo seguimos hablando como en tercera persona de xitlacua, como de come, de tal cual, por eso es el chi. Y en la partícula como tal viene el chi como tal también. Chi no es de que yo le quiera poner la J o quitarle la J, sino que también en el material que me estoy apoyando viene el chi como de un prefijo de mandato, así tal cual. Por eso lo estoy dejando también la J en este caso, de Xitlacua, Xicaki, Xicamati, Xicaki, a ver, otra indicación, Chiquita, como que se oye esa pequeña inspiración, chiquita, como tal, por eso lo estoy manejando de esa manera. Pero si lo ves como manera más correcta, quitarle la J, pues no tengo ningún problema y se puede utilizar sin la J. No sé si te resuelve un poco la duda, Jacob. Sí, bueno, no lo sabía, pero sí, ya lo
checo el dato. Gracias. Sí, lo checamos igual, si gustas, no hay ningún problema. Déjame igual checar también bien. En la parte que nos mencionas de los verbos transitivos, igual cuando lleguemos a ese momento, pues igual ya vemos por qué sí o por qué no, o por qué es más correcto el chi o no. En este caso, dependiendo también de cómo uno lo hable, ¿no? Ya que la mayoría de las veces lo escribimos como lo estamos pronunciando, aunque a veces estamos mal. Otro ejemplo, ¿no? Yo utilizo mucho la terminación tilla, como tilla, con T-I-Y-A, tilla. Y muchos, en lugar de decir tilla, utilizan la terminación tía, como T-I-A. Entonces ahí yo te podría decir, no, pues es que tú estás bien, yo estoy mal, o ortográficamente bien o mal, simplemente a veces escribimos como lo escuchamos. Pero ya cuando nos vamos a algo más especializado, pues ya podemos decir ahí, ah, no, se quita la Y, se pone la I y se le pone acento, que aunque no lleva acento, pero este sí se le va a poner el acento, y así. Y ese es una palabra que yo estoy viendo cuál es correcto o cómo escribirlo de manera correcta, porque yo lo sigo poniendo, ejemplo, tlamachtilla, como que lo digo tilla con Y, y muchos lo dicen tlamachtia, como T-I-A. Entonces depende ahí a veces de cómo uno lo escucha y cómo uno lo escribe. Maestro, entonces el ejemplo viene en el libro del maestro Sí, Celino. sí, ahí viene el ejemplo, la partícula shig como tal, como prefijo shig. Bien. Sí, así Bueno, es, sí, gracias. así bien. No, de qué, al contrario, gracias, Jacob. Cuali. Bien, ahora del texto, de la segunda actividad que dice, del siguiente texto subraya las palabras que contienen los principales prefijos y sufijos. La intención de este texto es que ustedes puedan identificar qué sufijos y qué prefijos nos aparecen en este texto. Y se los voy a leer para que igual vayan escuchando y también vean, Shikitaka, dónde estamos utilizando esos prefijos. Ahora, hay palabras que no son verbos o no sustantivos, o bueno, son sustantivos, que pareciera que tienen algún prefijo o un sufijo. Pero hay a veces que no es, simplemente así se escribe, o sea, tal cual así se escribe. Y entonces, ahorita los vamos a identificar. Y el texto nos empieza diciendo, notata, nochipa, nechmashti, que ni katza, cuali, ni miltekit, ni elis, pampayane chelhui, amoshikualanis, que mashelis tlentitocas, ni tlali, guantoteco, kimati, quema, cuali titlaeltis, yecamoneki, nochipa, xiquigneli, ni tlali, guanashquema, timomayawis, kemantzin titequitis tonalixco uan masque axtitlacuas ta axquemah tixihmacua tequitl. Quemah tiasis mocha chachapalco oncas ayutl uan tlaxcali tlen ticuasque. Aquí tenemos este pequeño texto que nos está hablando como de un consejo del papá al hijo, diciéndole que tiene que trabajar bien en la milpa, porque aunque no debe de, bueno, ya en que le dijo que no debe de ir enojado, no debe ir enojado para que cuando siembre, pues Dios le dé el producto, porque ahí dice que mati quema, quality tlaeltis, o sea, él sabe cuándo va a haber. Por eso es importante como que respetarlo, bueno, en este caso Shkigneli es como de respeto de Shkigneli, de quererlo, de querer la tierra, o Anashkema, Timumayawis, de que nunca le va a hacer falta. Y a veces te quites y a veces vas a trabajar en el sol, y aunque no comas, y nunca debes de dejar como botado el trabajo. Que mastiasis mocha, cuando llegues a tu casa, siempre en la olla vas a encontrar tortilla para comer, como tal. No se lo estoy traduciendo literalmente, nada más es como diciéndoles a lo que se refiere el texto. Como tal, aquí en primero tenemos, para avanzar un poquito más rápido, porque si no se nos va a ir demasiado el tiempo, tenemos la primera palabra que es notata nochipa nechmashti. Notata nochipa nechmashti. Mi papá siempre me enseñó, tal cual. Notata, aquí ya tenemos un primer prefijo que es el no, de propiedad de notata. Y posteriormente tenemos la palabra nochipa. Aquí es lo que yo les decía, nochipa literalmente significa siempre, nochipa. Nochipa se escribe de esa manera, es un adverbio de tiempo, entonces como tal, el no es un prefijo o un sufijo, nochipa. Y después tenemos nechmashti, y tenemos nech como prefijo nech, kenig katza, tenemos kenig, que también viene siendo un prefijo de kenig, porque katza es como kenig katza, y ya tenemos el prefijo kenig katza de cómo lo va a hacer, como apropiándolo. Cuale ni miltequis.
Nimiltequitl. Nimiltequitl está hablando de una palabra aglutinada en la cual significa cuando trabaje en la milpa. Ni es el prefijo como tal de yo, de ni. Mil viene de mili, de milpa, y tequitiquetl viene de como un trabajo duro, como tal, de tequitl, de trabajo, y que ticket viene algo de como duro, y por eso es como que cuando yo trabaje duro en la milpa, es lo que nos viene significando aquí, ni mil tequitiquet, tal cual. Entonces aquí el prefijo sería ni, y tenemos aquí ni elis, aquí significa voy a hacer como tal, refiriéndose a ni, es otro prefijo, y después tenemos pampa, ya nechtlelhui, nechtlelhui, aquí se lee nechtlel, nechilhui, perdón, es nechilhui, me dijo, nechilhui, ne es nuestro prefijo, nechilhui. Amo, aquí como tal no es un prefijo, pero sí estamos negando algo, aquí sería ash nicualanis, si fuera prefijo, aquí como tal nada más es xicualanis. Amo xicualanis, nada más sería el prefijo xicualanis, de que te vas a enojar, pero acá diciendo no te enojes, como tal. Quema, ashelis, tlen, tij, tocas, y tenemos tij como prefijo también. Nitlali, wan, toteco, kimati. Aquí tenemos matic, es como sabe o saben, y tenemos el prefijo ki. Quema, cuali, titlaeltis. Titlaeltis es como que vas a hacer crecer algo o que se produzca algo, titlaeltis. Y tenemos el ti, tlaeltis. Yeka, moneki, tenemos el moneki de neki, es como querer, de querer como abstractamente. Moneki, tenemos el mo. Después tenemos otra vez el adverbio de tiempo, nochipa, shikichneli. Todo el tiempo hay que quererlo o respetarlo, pero aquí se refiere más a quererlo. Shikichneli, como que Shikichneli es como darle ayuda, apoyo, respetarlo a alguien, como decir pobrecito, ¿no? Como, no como de lástima, simplemente como de pobrecito de algo, ¿no? De quererlo, como afectuoso, de Shikichneli. Entonces aquí tenemos el chi, nitlali, wan, ashkem. Aquí tenemos un prefijo de negación y nunca, timomayawis, de ashkema, o sea, nunca. O sea, si no me dijera quema, sería cuando. Aquí dice ashkema, o sea, ya se entiende como nunca, timomayawis. Y tenemos otro prefijo de timomayawis. Kemansi, mocha, chachapalco, kemansi, tiasis. El ti también es de que vas a llegar. ¿Quién va a llegar? Pues en este caso, como si fuera como de tú, pero se está refiriendo casi como el tiasis, o sea, cuando tú llegues a tu casa, porque es un consejo de parte de su papá, que más tiasis, tenemos el ti, porque asis nada más diga tiasis, cuando tú llegues, mocha, tu casa, sería como mocha, es como tu casa, es una pequeña contracción de mocha, como tal, de mío, el mo, chachapalco, chachapali, en agua, chachapali significa olla, o en este caso cántaro, un cántaro de barro, chachapalco. Y está diciendo que adentro de la olla, chachapalco, dentro de la olla tenemos aquí el primer sufijo de chachapalco, oncas, ayotl. Se refiere que va a haber como caldo, ayotl. En este caso es como si fuera un caldo como de frijol, ayotl, wan, tlaxcali, tlenticuasqui. Y tenemos tlaxcali, tlen, tij, tenemos aquí el prefijo tij, cuasqui. Y también tenemos aquí otro sufijo que es el ki, ticuasqui, que es como que lo vas a comer a futuro. No me acuerdo si lo vimos en la terminación ki o el sufijo ki, pero si no, ahorita lo vamos a detectar también en el siguiente tema de los verbos, tlen, ticuasqui. Lo voy a subrayar en un ratito más y ya se los voy a mandar de manera correcta. Bueno, no correcta, ¿no? Porque hay algunos sufijos que no los vimos y entonces, pues a lo mejor todavía no se identifican. Tenemos sufijos que nos indican el modo y nos indican el número. En este caso, cuando hay una J al final o una N o una S, a veces nos están indicando plural. Y si no lo tiene, pues es singular y ya cuando aparece se convierte en un sufijo en este caso de número, dependiendo de lo que se utilice, pero ahorita lo vamos a ver en la conjugación. Entonces, no sé si tienen alguna duda con la tarea. Yo sé que fue un poquito precipitado,
pero no sé cómo lo vieron, o si fue un poquito fácil detectar el sufijo y los prefijos. Sí, yo tuve algunas correcciones que estoy aquí anotando, pero casi sí le pude colocar los sufijos y los prefijos. ¿Cuál, José? Gracias, Tlaxcamati. Sí, de hecho, la mayoría sí los detectó, casi todos prácticamente. Únicamente el otro sufijo, el ki, me parece que no, pero el ko, todos lo detectaron. Entonces, creo que al menos la parte de decir hay algo dentro o como tal, sí se entendió al menos con el ko. Chachapal, ko. Está diciendo que está dentro de la olla. Al encontrar ko, se refiere a que vas a encontrar adentro. Chachapalco y así. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario o algo que nos quiera compartir acerca de lo que fue la actividad que se quedó como tarea? Yo me lo encontré el párrafo completo en la información que nos diste. Así es de que nada más le saqué copia y te lo mandé. Soy un copión. ¿Cuál? Tlaxcamate, Daniel, me parece. Sí, fui yo. ¿Cuál y Daniel? No, está bien, ahora sí que para eso se les envió el material también, para que ustedes lo puedan revisar, lean el libro, que es el que yo me estoy tomando ejemplos de ahí para que sea más entendible. Yo sé que muchas veces al leerlo, pues tenemos la duda o si se pronunció bien o no. Y en este caso, si ya van detectando prefijos y sufijos, es importante que ustedes como que lo lean, lo vean. Por ejemplo, el que veíamos de tlacua, ¿no? Se entiende como tlacua, come. ¿Quién come? No sabemos. Pero si le ponemos el chi, tlacua, le ponemos el ash, tlacua, le ponemos no sé, otro prefijo, titlacua, por ejemplo, titlacua. Creo que es el pronombre titlacua. Ya estamos diciendo, tú comes, titlacua. Entonces ustedes mismos pueden ir como que armando la palabra en base, bueno, apoyándose con los sufijos y los prefijos. Por ejemplo, si ponemos tlacuatzintla, tlacuatzintla. ¿Qué significa tlacuatzintla? Estamos utilizando el sufijo tzintla y estamos indicando que tlacuatzintla, que están comiendo abajo bueno, ya sea del lugar. En este caso se tendría que especificar en dónde, ¿no? Pero se puede utilizar esa palabra de tlacuatzintla, que significa que está comiendo al fondo de algún lado, ya sea del cerro, que es como que lo más básico cuando nos referimos a Tzintla. Nos referimos normalmente al rincón de una peña, de un cerro, de una montaña, de la casa también, como tal, al fondo y todo eso. Tzintla, o por ejemplo, le podemos poner Tlacaqui, Xitlacaqui, Axtlacaqui, y así. Ustedes mismos pueden ir jugando con los prefijos y sufijos a partir de un verbo. En el material que les envié ayer, hay, una lista, que no me acuerdo si fue en el de los prefijos, creo que sí es en los prefijos. Sí, en los prefijos hay una lista de algunos verbos en tercera persona en singular y en tercera persona en plural, que son estos. Se los voy a poner, que son estos. De aquí nosotros podemos jugar con eso. Por ejemplo, aquí todos están en tercera persona. Es como tlacua, kineki, quiere, quisa, sale, sale. ¿Quién sale? Pues no sabemos, ¿no? Wicca. ¿Quién canta? Pues tampoco. Mawilti, juega. Mosewi, se sienta. Motlalo, corre. ¿Quién corre? Pues no sabemos, ¿no? Por eso tenemos que es en tercera persona, en forma singular. Puede ser él o ella, o en el caso de tercera persona, en plural, puede ser ellos, salen, ¿no? Ellos o ellas en este caso. Y así sucesivamente, que es ya regresando a la parte de que decíamos que el ni, el ti y el in únicamente aplica ni para yo, ti para nosotros, in para ustedes, y en tercera persona, pues no tenemos un prefijo nominal para que nos ayude para decir quién. Ya si nosotros le ponemos ti, neque, ti, neki, le quitamos el ki y ponemos el ti, neki. ¿Por qué? Porque aquí dice kineki. Y así sucesivamente. Con esas palabritas ustedes pueden jugar y ponerle prefijos y sufijos y ver si suena correctamente, ¿no? Y así se pueden ir dando cuenta si sí o no. Y también, no sé si les mandé el vocabulario, pero
En el manual para aprender náhuatl del maestro Marcelino, ahí viene también anexos y también vienen vocabularios. Igual pueden abrir el archivo en PDF, le dan en buscar y ponen la palabra en español. Por ejemplo, canta. De preferencia siempre pónganlo como en tercera persona, no de canto, porque canto es yo canto, ¿no? Yo sería como yo canto o cantan. Ellos, ustedes cantan, ¿no? Como tal, o ellos cantan. Entonces pónganlo nada más así como en tercera persona, de canta, quiere, juega, y ya les va a dar la traducción. Si es que la hay ahí, les va a dar la traducción y ya con eso pueden ir armando con sufijos y prefijos. Bien, vamos a empezar un tema que se llaman los verbos. Los verbos como tal, a ver, déjenme pues pongo la pantalla de los verbos. Disculpen un poco, ando moquiento, creo que ya les... Piyali Temashtiani. Píllale, José Luis, me parece. Píllale. Sí. ¿Cuál? ¿Cómo diríamos estoy enfermo? Nimococoa. Cocoa es como que me duele algo, como que refiriéndose a que estoy enfermo. Guay, Ujú. gracias. Sí, de hecho, si te das cuenta, les tengo que como que forzosamente decir nimococoa, de yo estoy enfermo, nimococoa. Y así nada más digo cocoa es como enfermarse o enfermo, así no sabemos quién. Entonces, ahí también podemos ver un ejemplo de que forzosamente se utilizan los prefijos. Y tlatlasi es tos, ni zompilwi es como gripa, ni tatlasi, o ni zompilwi. Tengo tos y tengo gripa, así, tal cual. Digo, nada más se los comento, aprovechando la pregunta de José Luis. Bien, ya tengo aquí la sexta sesión, que es la de los verbos. Y bien, en náhuatl vamos a encontrar los verbos, no los vamos a encontrar en infinitivo, como normalmente los tenemos en español, como es comer, jugar, cantar, bailar, que la terminación es en ar o ir, como tal. En náhuatl no los vamos a encontrar así, siempre vamos a encontrarlos en tercera persona, del singular en el modo indicativo, como tal, de come, como tal, ¿no? Tlacua, como ahorita estábamos viendo. Para ya no abarcar mucho esa parte, ya vieron más o menos cómo aparece Tlacua, Mahuilti como tal, ¿no? Como en tercera persona. Y siempre nos vamos a encontrar los verbos con sus prefijos. La mayoría de las veces siempre los vamos a encontrar con prefijo. Por eso es importante que ustedes recuerden los prefijos nominales para ti, que es como como es como para tú, para ni, para decir yo, y para mo, también es como más como para yo también, de moashka como tuyo, pero refiriéndonos como a tú, de motomi, muma, tu mano, ¿no? Y para ni es más como de yo. Y vamos a ejemplificar en los tres principales tiempos, en presente, futuro y pretérito. Y vamos a incluir los sufijos. Estos sufijos son los que modifican el sentido también direccional de los verbos, ya sea que te refieras como que hacia allá, refiriéndose tú ve a comer, ¿no? Está refiriendo ve a comer, pero ve a comer allá. Y si te digo vente a comer o tú vente a comer, ya me estoy refiriendo hacia acá. Ese es como el sentido direccional de los verbos, hacia allá, de ve hacia allá, tal cual, y hacia acá, hacia donde yo estoy. Bien, vamos a utilizar de ejemplo, bueno, antes de eso, tenemos que en los verbos vamos a encontrar tres cosas que vamos a identificar, que es muy importante que los veamos. Vamos a encontrar el tiempo, el modo y el número. El tiempo, pues ya lo que vendría siendo lo que es el presente, el pretérito, el futuro, y ya todo lo que conlleva, ¿no? Que pospretérito, que antefuturo, y todos esos tiempos los vamos a encontrar en los verbos. Y vamos a identificar cómo cambia el sufijo para cada tiempo. Y a su vez vamos a encontrar también el modo y vamos a encontrar el número. El número prácticamente va a ser más sencillo porque encontramos si es singular o si es plural.
en este caso. Y aquí tenemos un ejemplo con el verbo tlacua. Tlacua, que es tlacua, significa come. Tlacua significa come. Pero si yo ya le pongo el prefijo ni tlacua, ya significa yo como o yo estoy comiendo. Bueno, en este caso yo como, tal cual. Ni tlacua. Y ya tenemos quién lo está haciendo, yo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Comiendo como tal, ¿no? Ni tlacua. En este caso nada más es ni tlacua. Yo como poniéndole el prefijo ni. Otro ejemplo en donde vamos a encontrar el número, aquí como tal no tiene el número, pero al no tener una partícula para pluralizar, nos damos cuenta que es singular. Además, al poner ni tlacua me estoy refiriendo a una sola persona, o sea, alguien singular, de yo estoy, yo como. Ni tlacua no van a ser 2 o 3 personas, no puede ser plural, no como tal. Y ahí nos damos cuenta que se refiere a singular, ni tlacua, yo como. Después tenemos otro ejemplo que es el verbo tlachpana, tlachpana. Tlachpana tenemos el prefijo ti, tlachpana. Bueno, aquí ya nuestra palabra en náhuatl ya no es nada más tlachpana, sino que ya es titlachpana. Nosotros barremos. Y ya tenemos el ti de nosotros y el tla como tal está indicando como el lugar y ya le ponemos al final una J. La J nos va a indicar que es un verbo en el que nosotros estamos hablando en plural. Además, aquí ya tenemos que el ti nos va a servir para cuando referimos a nosotros. Y nosotros, pues ya no es una sola persona, ya somos varios. Entonces, lógicamente, ya es plural. Y queda como titlachpana. Nosotros barremos. Así es la traducción de titlachpana, nosotros barremos. Y aquí tlachpana ya se está refiriendo a barren. La parte de N viene siendo como si fuera la J de dar el número en este caso y ya se oye como plural. Y aquí tenemos, dice la J final nos indica el número que viene siendo el plural. En el caso de los verbos, esta J al final no se puede omitir porque sin esta letra será un verbo en singular, porque nosotros le quitamos, va a decir titlachpana, titlachpana. Estamos hablando como si nosotros barremos. Bueno, ya no sería barremos, ya nada más sería como nosotros barro. Entonces, pues no, la traducción está mal. Entonces, forzosamente se tiene que poner la J. Para los que utilizan otro tipo de escritura, ya sea la colonial o en este caso el que se está normando actualmente, en lugar de J es una H, pero ahí no hay mucho problema. Si utilizan la H para pluralizar, está bien, no pasa nada. Y si utilizan la J, en este caso es de la variante de la huasteca, la J para pluralizar. Bien, esas es como que las consideraciones a tomar. Y vamos a analizar los siguientes ejemplos de conjugación de verbos en los principales tiempos. Y dice que es muy importante no perder de vista los prefijos pronominales, que dijimos que son el 3, que es el ni, el ti y el mo. Ni, ti y mo. Esos 3 prefijos son los que más nos van a servir para conjugar los verbos. Y también dice, y los sufijos en cada tiempo para persona y número. Para identificarlos con mayor rapidez, el tiempo, persona y número, es preciso observar con atención las sílabas o letras finales, es decir, cómo terminan. Aquí, por ejemplo, ya vimos que teníamos el ejemplo de tlachpana. Tlachpana, tenemos que es una J al final. Tlachpana, o sea, tlachpana, ya nos está indicando que es plural la J. Y vamos a conjugar el verbo tlacua, que viene siendo comer, que el tla, a su vez, también es un prefijo, pero en este caso no lo vamos a tomar como prefijo, lo vamos a dejar como si fuera tlacua, de come, tlacua. Y aquí vamos a conjugar en el tiempo presente. Y estos serían, aquí estoy poniendo los pronombres tal cual, de na, ta, ya, tojuanti, inmojuanti, ininjuanti. Por eso es importante ir identificando los pronombres personales de na, ta, ya, tojuanti, inmojuanti, ininjuanti. Y ya después tenemos el verbo tlacua, 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 tlacua y tlacua. Y así es como tal el verbo de come, porque es en tercera persona singular, come. No sé si tienen alguna duda hasta aquí ahorita, antes de empezar a conjugarlos, algún comentario.
No, hasta ahorita yo no. Muy ¿Cuál? bien. Bueno, si es solo, bueno, cualquier cosa, pues me pueden levantar la mano y lo vamos analizando con calma. Ahorita, pues ya reiterando un poco lo que ya vimos, pues para que no se aburran tanto. Yo sé que ahorita es un poquito tedioso, porque solo ahora es que incaquise, shikakika, de que escuchen. Ahorita solo es escuchar, o en chiquitaca, de que miren, observen como tal, para que a partir de eso, pues puedan ir creando, bueno, más bien traduciendo de español a náhuatl o de náhuatl a español, que sería como que lo más correcto de ir viendo. Y también les comento rápido, a veces creemos que es difícil o por de los prefijos y sufijos, no nos damos cuenta, a mí también me pasó, incluso todavía me llega a pasar de que este sufijo iba solo y ahora me aparece con 2 y ahora me aparece con 3 letras. Entonces, cuando eres hablante nativo lo dices inconscientemente, ¿no? Shikaki, Xitlacuaca. Estás dando como una orden, pero nunca te das cuenta que el chi se va a cambiar por otro prefijo y ya va a tener otro significado. Lo dices inconscientemente, ¿no? Y así poco a poco hasta que se va viendo lo que es la parte de la gramática, de cómo es la estructura de la lengua. Bien, entonces vamos a empezar a conjugar utilizando el ejemplo del verbo tlacua, que es come. Y para decir en español, el verbo come, pues nosotros la mayoría lo conocemos como verbo comer, ¿no? Que terminación comer, y no tiene ni ningún significado como tal de quién lo hace en ese momento, ¿no? Nada más decimos comer. Y en náhuatl, pues nunca lo vamos a encontrar como tlacua. Podemos decir que nuestro verbo de tlacua sería cua, pero si decimos cua, para ningún hablante, incluso para lo estén aprendiendo, pues no van a tener sentido. Entonces, por eso siempre tlacua, de come, como una especie de orden, de tlacua. Bien, en español, pues todos sabemos cuando decimos yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Tenemos los 6 tiempos, bueno, los 6 con los pronombres, ¿no? Empezando. Ahora, en náhuatl, pues igual tenemos los pronombres. Tenemos el na, ta, ya, tojuanti, imojuanti, ininjuanti. Ahora, para decir yo como, únicamente le vamos a agregar un prefijo, el prefijo pronominal, que es ni, na, ni tlacua. O bien, nada más puede ser ni tlacua, yo como. Es lo mismo, pero ahorita quiero que se vaya diferenciando. Aquí nos referimos del na, ta, ya, tojuanti, mojuanti y ninjuanti. Y queda na, ni tlacua. Yo como. Y para decir tú comes, nosotros le ponemos el prefijo pronominal ti y queda ta, titlacua. Y hasta aquí en el yo como y en el tú comes, únicamente hemos cambiado el prefijo. Es lo que quiero que vayan observando. Los prefijos los marqué en azul y los sufijos en color rojo. Y regresamos a nuestro verbo tlacua, te come. Para na ni tlacua, yo como, le ponemos prefijo ni, ta, titlacua, ti, ya tlacua. Aquí dijimos que en tercera persona no tenemos como tal un prefijo nominal, pero se entiende que se refiere a él o ella come. ¿Quién come? No sabemos, solamente sabemos que él come o ella come. Por eso se dice que es tercera persona. Y queda ya tlacua, prácticamente aquí queda igual que en tlacua. Este prefijo, que al final de cuentas es un prefijo, les digo prefijo porque ya cuando se empiezan a hacer oraciones más largas, se pierde este tla, entonces por eso también es importante identificarlo. Pero ahorita no es tanto, es simplemente de que se sepa que este es un prefijo también, de ya tlacua. Y así queda de esa manera. Y en estos 3 primeros, pues no ha cambiado el verbo en tercera persona, tlacua, tlacua, ni tlacua, titlacua, ya tlacua, para que se entienda de él o ella, ya tlacua. Ahora vamos con los plurales. Estos 3 son singulares. Ahora vamos con los plurales. Y decimos tojuanti, ti, tlacua. Y nuevamente, del ti, de nosotros comemos, estamos hablando en este caso en plural. Y para que cambie y se quede como plural, el número se le pone una J al final o H al final, dependiendo del alfabeto que ustedes utilicen. Tojuanti, titlacua. Y ya queda titlacua, ya nos referimos a comemos. Nosotros comemos. Y posteriormente tenemos inmojuanti, intlacua. Y nuevamente ponemos in y utilizamos el
la J para decir que es plural, como para el número. Inmojuanti, intlacua. Ustedes comen. Y por último tenemos de ellos, que prácticamente ellos va a ser tercera persona de tlacua, pero en plural. Ellos comen, ellos comen. Ininjuanti, tlacua. Ininjuanti, tlacua. Ellos comen. Entonces, así es como se va estructurando con cualquier verbo. A los tres primeros, los dos primeros es el ni, el ti, el otro queda igual, pero se la tiene que poner el ya tlacua, o si no, nada más tlacua, come, tal cual. Y de igual manera, aquí ya cambia, le ponemos el mismo pronombre ti de tú, de ti, tlacua, de nosotros, y la j para el plural. Sí, Daniel, adelante. Te En el escucho. caso, en el último caso de ellos comen, ¿no le falta una N? ¿No era inin? ¿O también desaparece por alguna razón? Ininjuanti. Y creo que hasta lo pronuncias tú cuando lo dices. A ver, déjame darme cuenta, dame un momentito. Yo oigo que lo dices, ininjuanti. A lo mejor lo contraje, en lugar de decir ininjuanti tlacua, dije inintlacua, pero no es correcto. Lo correcto es tlacua, pero si yo digo tlacua, así le quito ininjuanti, de referirme de ellos o ellas, ininjuanti como tal. Este es el pronombre de para ellos o ellas, ininjuanti. Y si yo nada más digo tlacua, me refiero a comen, o en plural, comen, de que varios comen. Y si yo le pongo intlacua, no es correcto, porque entonces in quedaría como de inmonjuantintlacua, de ustedes comen. Ya estoy señalando a las personas que están comiendo, que en este caso ustedes comen, o sea, sé quiénes están comiendo, ¿no? O sea, señalando, en este caso, la segunda persona, de ustedes comen, como tal. Discúlpame, me refiero al pronombre en sí. El in. Tú dices inin. O sea, se oye cuando lo dices, Ah, dices ok. inin. ¿Cuál y cuál? Inin. Como que le falta, como que la dices, pero no está escrita. Ininjuanti. Ininjuanti. Puede ser, y creo que lo recuerdo del otro que ya no lo pusiste. Quizá no en este libro, pero en el de prefijos. A ver, dame un segundito, déjame, te lo checo para que no tengamos esa duda. Y pues igual. Es el de los pronombres, ¿verdad? Los pronombres. Sí, los pronombres. Sí, sí, tienes razón. Lleva una N, es ininjuanti. Sí. Y es Sí, que, aquí la dices cuando lo dices, cuando le estás hablando, son de las cosas que uno no se da cuenta, pero Ajá. está escrito en el Sí. cerebro. Sí, tienes toda la razón, Daniel, y gracias. Sí, mira, es ininjuante, ininjuante. Sí, una disculpa, Gracias. pensé que te referías como al inintlacua, ¿no? Por No. eso te comentaba. Pero sí, gracias por la observación, Daniel. Y sí, es ininjuante. Ahí fue un error ortográfico al momento de hacer la presentación. Es ininjuante. Y creo que todos les hace falta esa N. Pero bueno, te agradezco, Daniel. Entonces, para que no haya error, igual como dice Daniel, él captó, escuchó que yo lo decía ininjuanti, ¿no? Aunque ya nada más tenía yo ininjuanti, él escuchó ininjuante, y eso está muy bien. Tienes un buen oído para detectar las palabras que estamos utilizando. Y sí, que entonces queda que es ininjuanti, tlacua. Y ya tenemos, bueno, en este caso el pronombre de ellos o ellas, tlacua, y únicamente lo pluralizamos con la J y ya pasa del tlacua, como si fuera titlacua, pasa a tlacua nada más en de ya tlacua, perdón, es de tlacua, en lugar de que sea una sola persona come, aquí tlacua, comen varias personas, ininjuanti, tlacua. ¿Vale? Entonces, sí se entiende la manera de conjugar para decir en tiempo presente, en singular y en plural. El verbo prácticamente no tiene modificaciones, únicamente se le agrega el prefijo in, ti y el in. Y para pluralizar se le agrega la J al final, tlacua. ¿Vale? ¿Sí se entendió esa parte en tiempo presente? Sí, gracias. ¿Cuál? Tlaxcamati. Bien, ahora vamos a ver en tiempo pretérito, que es como el pasado. Y aquí ya cambia un poco la manera de escribir.
Aquí ya tenemos, aquí nuevamente tengo el error del ininquanti. Ininquanti. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. No, nada más te vemos a ti. Ah, perdón. ¿No estaban viendo la pantalla? Bueno, una disculpa. No se ve. ¿Cuál? Tlascamati. Creo que ya está. ¿Cuál? Bien, para el tiempo pretérito o tiempo pasado tenemos na ni tlacuasqui. En este caso seguimos con el mismo verbo de comer. Yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos. Aquí igual hay un pequeño error. Nosotros comimos, dice, pero es nosotros comimos, ustedes comieron, ellos comieron. Aquí, pues ignoran un poquito el error ortográfico. Nosotros comimos como tal. Entonces, tenemos aquí prácticamente volver a utilizar los pronombres, los prefijos, perdón, pronominales de ni, el ti y el in. Y nuevamente en tercera persona, singular y plural, pues prácticamente queda igual, únicamente cambia la terminación y ya es un poquito diferente. Aquí para decir na ni tlacuasqui, yo comí, nuevamente ponemos el prefijo ni y le agregamos el ki. Bueno, aquí se le agrega realmente la J, pero la J como tal no es como J ki, o sea, porque no se puede como que pronunciar, porque la J como que adopta como si fuera parte de esta sílaba del cuaj, del cuaj. Por eso no lo estoy marcando como si fuera un sufijo, cuaj. Y nada más queda el ki, porque en la división silábica el ki es el sufijo ni, tla, cuaj, ki. Por eso la J, aunque se le agrega, porque en el otro, en el anterior era nitlacua, así nada más, nitlacua, sin la J al final. Y aquí ya es nitlacuaqui, pero es como parte ya de la escritura, la J como una pequeña aspiración, nitlacuaqui. Si nosotros le quitamos la J, nitlacuaqui, como que se pierde un poquito el sentido, por eso se le pone nitlacuaqui, como si fuera una pequeña letra. En el caso de los que usan la H, como si fuera algo mudo, ¿no? En este caso, como una pequeña aspiración, y tlacuaxqui, como tal. Por eso. Y para decir tú comiste, también le ponemos el pronominal ti, y de igual manera nada más se le agrega la terminación, el sufijo ki, y queda ta, titlacuaxqui, titlacuaxqui. Y nuevamente aquí prácticamente tlacua de come, se le agrega, bueno, la J como parte se le agrega esta letra y se le agrega el sufijo ki para que diga comió. Tlacuajqui, comió. Y ya significa él o ella comió. En este caso, ya tlacuajqui. Y ya estamos viendo que se le agregó el ki hasta aquí, únicamente ki. Y posteriormente para los plurales ya tenemos tojuan, tojuanti, titlacuaj, que. Tojuanti, titlacuaj, que. Para el ustedes comieron, tenemos inmojuanti, intlacuaj, que. Para el ellos o ellas en tercera persona plural, que es prácticamente lo mismo, tlacuaj, tlacuaj, tlacuaj. Aquí en lugar de ki se le agrega que para pluralizar. Ininjuanti, tlacuaj, que. Y ya los tenemos en tiempo pretérito. De esta manera es como se conjuga en tiempo pretérito el verbo come, el verbo come, lo digo come, porque así es como lo tenemos en tercera persona singular, come, tlacua, el verbo tlacua como tal, que es como empezamos a verlo anteriormente, tlacua. Aquí le agregamos tlacuasqui para el singular y tlacuasque para el plural. Y ya dependiendo el ti y el in para nosotros ustedes, o el ni y el ti para yo o tú. Sí se va entendiendo o sí se está diferenciando el prefijo y el sufijo que estamos usando para conjugar los verbos. En este caso ya vimos tiempo presente y tiempo pretérito utilizando el tlacua, el de come, de tlacua. ¿O alguna duda? Disculpen hasta ahorita. No, está bien. Muchas gracias. ¿Cuál? Tlaxcamati. Bien. Hay una pregunta aquí, dice, ¿qué hace diferente en cada tiempo? Presente y pretérito. A ver, Daniel, a ver, Daniel, vamos contigo, Daniel. ¿Qué vistes de diferente o qué hay diferencia hay para pasar de tiempo presente a tiempo pretérito o de pretérito a tiempo presente? Ahorita lo único que recuerdo es el ki y el que. El qui y el qué.
qué. ¿Cuál? ¿Ese serían para qué tiempo, Daniel? Y para el presente y que para el pretérito. A ver otra vez, el ki para el presente. Ajá. El ki para el presente. Y el que me dices para el pretérito. Para el pretérito. ¿Cuál? Bien, bueno, el que sí efectivamente es para el pretérito de manera plural. Y el ki es para también tiempo pretérito, pero para el singular. Tlacuahqui, titlacuahqui, nitlacuahqui, yo comí. Titlacuahqui, tú comiste. Ya tlacuahqui, él comió. Tojuanti titlacuahque, nosotros comimos. Inmojuanti intlacuahque, ustedes comieron. Ininjuanti tlacuahque, ellos o ellas comieron. Entonces, tanto el ki, el ki para el singular nada más se le agrega ki en tiempo pretérito y para el plural se le agrega el quej, no es quij, es quej como tal. Y en tiempo presente queda igual, en tiempo presente, y lo único que se le agrega en este caso es la J para los plurales, para indicar el número. Para que vayan diferenciando, nata, ya. O sea, un ejemplo, yo, por ejemplo, para irlo también estudiando en su momento, lo que me acordaba o lo que yo usaba es los tres primeros, que se refiere al nata, ya, que es yo, tú, él o ella, los tres primeros que se refieren a una sola persona. Decía, no, pues los pronombres chiquitos o los cortos, pronombres chiquitos, no cambian en tiempo presente. Y los pronombres largos, al final se le pone la J para indicar que es plural, de que se refiere a varias personas. Y ya así lo va uno identificando. De como tal, pronombres cortos o chiquititos, son los primeros tres, el nata, ya, y los otros tres largos, tojuanti, mojuanti, ninjuanti, ya son los que se refieren a varias personas, a plural. Entonces, para que se vaya indicando. Pero no te preocupes, Daniel, no pasa nada, ¿eh? Es únicamente para que vayan identificándolo. Jacob, ¿qué viste de diferente entre el tiempo presente y el pretérito? Ajá. Sí, ¿qué viste de diferente entre el tiempo presente y el pretérito, o del pretérito, perdón, al presente? ¿Qué cambia o Ajá. qué? Sí. Bueno, en el pretérito, el sufijo ki para el singular, nata, ya, y el quej para el plural. ¿Cuál? Tlaxcamate, Jacob. ¿Cuál? Así es, para el pretérito es ki para singular y que para plural. Si gustan, bueno, yo los invito a que, aunque yo les voy a pasar este material, ¿no? Pero hay cosas que nada más lo explicamos en este momento, pero no les tengo como tal la parte teórica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ustedes mismos se van dando cuenta visualmente de que en los ejemplos que les estoy poniendo, en tiempo pretérito, si es singular, de ni tlacuasque, de yo comí, nada más le agregué el ki. Entonces, igual, pues, para poner en singular, en primera y segunda persona, bueno, en este caso, hasta tercera persona del él o ella, pues únicamente le agrego el ki en singular. Entonces, como nota ahí, ¿no? De que el ki es para singular en tiempo pretérito y el que es para plural en tiempo pretérito. Y así, como para que vayan teniendo, bueno, para que se acuerden, igual lo vayan identificando. Y entonces, para el presente, ¿tiene algún cambio aparte? ¿Se le agrega algún sufijo? A ver, Néstor, ¿se le agrega algún sufijo para el tiempo presente? Para nada más para el plural se le agrega la J ¿Cuál? Tlaxcamati, Néstor. y Efectivamente, ajá. en el singular se dice, bueno, no se le pone nada, es tlacuan, bueno, y el plural se le agrega la J para el presente. ¿Cuál es Tlaxcamati, Mu- Néstor? Sí. ¿Cuál? Sí, ¿cuál? Tlaxcamati. Efectivamente, lo que dice Néstor es cierto, la parte del singular queda igual, no se le agrega nada más ponerle al prefijo pronominal que corresponda, que eso va a ir o es para todos los tiempos. Entonces, los que tienen, en el caso del yo y el tú, pues es el ni y el
y el, ¿cómo se llama? A ver, déjame decir, y el ti, el ni y el ti en tiempo presente, también para el tiempo pretérito lleva el ni y el ti, y para la tercera persona del singular, tanto en pretérito o en presente, pues no lleva ningún pronominal, o sea, nada más se dice ya para él o ella, para referirnos, si no, pues queda así. Entonces ahí no hay tanto problema. Entonces nada más acuérdense para plural en tiempo presente poner la J. Por ejemplo, en caso de barrer, que decíamos tlachpana, tlachpana. O sea, le ponemos la J al final. Tojuanti, titlachpana. Inmojuanti, intlachpana. Y ya nada más se pone la J. Ininjuanti, tlachpana. Y ya. Ahí como en tercera persona queda igual, tlachpana. No se le pone ni in, ni ti, ni ti. Entonces, bueno, espero que se vaya entendiendo. Si tienen dudas, lo volvemos a retomar ahorita. Vamos ahora a ver el pretérito direccional hacia acá. Profesor, ¿Sí? tengo una duda. A ver, entonces, para decir, yo cómo tengo que decir, Nani Tlacua en presente, No, no o como nada tal, más ni nada más puedes Tlacua. decir ni tlacua, ni tlacua. Con decir ni tlacua, titlacua, tú comes, y tlacua, comen. En este caso, ahí sí es más recomendable utilizar el ya, de tlacua, tlacua, como de comen. En el caso de, como decías, en el singular de primera persona de ni tlacua, se puede utilizar con o sin pronombre. Acuérdense que el prefijo pronominal lo que hace es sustituir al pronombre. En este caso, yo lo estoy poniendo completos desde el pronombre para que sea más Ah, entendible, para que ustedes se acuerden que se refiere a yo, a tú, a él o ella, a nosotros, ustedes y ellos. Por eso. ok. Pero así como lo dices, está correcto. Si tú dices nitlacua, está bien. Titlacua, tú comes. Nitlacua, yo como. Nitlachpana, yo barro. Titlachpana, tú barres. ¿Vale? Entonces se puede decir así. Vale. O na nitlacua, na ni tlachpana, tati tlachpana, tati tlacua. Así de esa manera. Yo como y yo barro. Tú barres y tú comes. De esa manera. Está bien. Gracias. Perdón, se me olvidó tu nombre. No vi quién me preguntó. Se me fue. Néstor. Néstor, ¿cuál y Néstor? Tlaxcamati. Bien, todos esos tipos de cuestiones las pueden preguntar, no hay ningún problema. Bien, ahora vamos a ver el direccional, el pretérito direccional hacia acá, es hacia donde yo estoy, no hacia mí, por así decirlo, hacia acá, para que se entienda el pretérito direccional hacia acá. Entonces, aquí también para que vean la diferencia o la terminación, tanto bueno, más que nada del sufijo, porque el prefijo, les reitero, no cambia, los que tienen prefijo pronominal, pues siguen teniendo los mismos, y los dos de ya y el de ininjuante, que otra vez el ininjuante, digo, es que nada más copié y pegué, entonces una disculpa, para que fuera más rápido, pero bueno, ya le pusimos la N. Así es la populhuica, que ni momachilia. Disculpen. Bien, entonces tenemos pretérito direccional hacia acá. Y tenemos lo mismo, los pronombres en color blanco de na, ta, ya, tojuanti, inmojuanti, ininjuanti. ¿Vale? Los pronombres en color blanco. Y los pronominales en color azul, a excepción del ya y el de ininjuanti, que es ni, ti, in. Estos cuatro de primera y segunda persona tienen pronombre, bueno, prefijo pronominal, y los otros no. Esto se los voy a estar reiterando para que se vaya viendo la diferencia. Ahora, el pretérito direccional hacia acá es hacia dónde va uno, ¿no? En este caso, hacia acá. Y dice primero, en español, yo vine a comer. Tú viniste a comer. Él vino a comer. Nosotros vinimos a comer. Ustedes vinieron a comer. Ellos vinieron a comer. Y ya tenemos, para decirlo en náhuatl, ya decimos na ni tlacuaco. Yo vine a comer. El co ya nos está indicando la dirección hacia dónde fuimos. Y en singular. Acuérdense que la J es la que se usa para pluralizar y queda na ni tlacuaco. Yo vine a comer. Ta ti tlacuaco. Tú viniste a comer. Ya tlacuaco. Aquí, perdón, no les marqué
la co, este sí tiene que ir marcado porque como tal sí se está poniendo. Esta parte. Na, ya, tlacua, porque ya no es solo tlacua, ya es co, tlacuaco, que vino a comer. ¿Quién vino? No sabemos. Nada más dice tlacuaco, él o ella vino a comer. Tojuanti, titlacuaco. Inmujuanti, intlacuaco. Ininjuanti, tlacuaco. Y así es como queda en plural del pretérito direccional hacia acá, hacia donde estoy. Ininjuanti, tlacuaco. Ellos vinieron a comer. Inmojuanti, intlacuaco. Ustedes vinieron a comer. Tojuanti, titlacuaco. Nosotros venimos a comer. Ya, tlacuaco. Él vino a comer. Tatitlacuaco. Tú viniste a comer. Nanitlacuaco. Yo vine a comer. Entonces, ya creo que es muy evidente el sufijo co para el direccional de pretérito hacia acá y cog, el pretérito direccional hacia acá en plural. Estos son en singular. Creo que ya se está entendiendo un poquito mejor o ¿tienen alguna duda? Ashle, Wally, Tascamati. Bien, ahora tenemos lo contrario, el pretérito direccional hacia allá, ahora hacia allá. Ya no es yo vine a comer, yo fui a comer como tal y ya queda de esta manera. Entonces ya no se utiliza el co, ya se utiliza el to para los singulares y el tog para el plural de la segunda y tercera persona. Entonces, en lugar de decir yo fui, perdón, en lugar de decir yo vine a comer, nanitlacuaco, yo vine a comer, ahora fui a comer a la casa de alguien, a otro lado. Nanitlacuato, yo fui a comer. Y esto ya nos está indicando el tiempo. Tatitlacuato, ya tlacuato, aquí igual es en rojo el to. Tojuanti titlacuato, inmojuanti intlacuato, ininjuanti tlacuato. Y así de esta manera ya decimos el direccional hacia allá. Les reitero, hacia no donde nosotros o donde yo estoy, no que hacia donde está alguien más, a otro lado. Entonces, aquí viene la pregunta. En los direccionales hacia acá y hacia allá, ¿qué es lo que los diferencia? ¿Alguien me puede decir qué es lo que está diferenciando en el direccional hacia acá del pretérito y del pretérito hacia allá? El sufijo. El sufijo. ¿Cuál es el sufijo para el pretérito hacia acá? Co. Hacia cuál, Tlaxcamatis, de José Luis. ¿Cuál? Y para hacia allá, ¿cuál es el sufijo? To. To. ¿Cuál? Tlaxcamati. To. Aquí, tomando de ejemplo la parte de barrer, de tlachpana, de barre, podemos decir ni tlachpana, to. Titlachpana, to. Y así lo estamos utilizando. Titlachpana, ko. Viene a barrer hacia acá. Son estos. Ko, titlachpana, ko. Titlachpana, to. Y así decimos en plural, únicamente le agregamos la J al to y al ko. Inmocuanti, intlachpana, to. Y así. Inmojuanti, intlachpana, ko. Ya lo decimos de esta manera. Entonces, para que se entienda del pretérito con direccional hacia acá o hacia allá. Entonces, a ver. Daniel, voy otra vez con Daniel. Disculpen si no los nombro a los demás. Igual si gustan poder levantar la mano. No es para evidenciar si están bien o mal, simplemente para que se vaya entendiendo. Y si hay algún error, pues se corrige. Daniel, si yo pongo el tog, ¿a qué tiempo me estoy refiriendo y hacia dónde? Tog. Pretérito, pretérito hacia allá. Pretérito hacia allá. ¿Cuál? Tlaxcamati. Está bien, Daniel. Y si es el cog. Pretérito plural hacia acá. Cuali, Tlaxcamati. Muy bien, Daniel. Cuali, Tlaxcamati. Sí es importante también identificando, en este caso, Daniel, pues ya especificó, ¿no? El plural hacia acá con el cog.
co, que es plural. Si yo nada más digo co, va a ser singular hacia acá. Y si es to, plural hacia allá. Y si nada más digo to, plural hacia allá. Perdón, singular hacia allá, nada más el to. Creo que, les digo, sí se ve la diferencia. Entonces, pues espero que pues les vaya quedando un poquito claro. Ya cuando tengan que conjugar verbos, pues ya sepan cómo hacerlo, qué terminación ponerle. Y también a veces sí se le tiene que agregar otra letra. En este caso, si veíamos en el ejemplo del tiempo pasado, del pretérito, donde le agregamos la J antes del ki, del pretérito o del que para el plural, le pusimos nitlacua, ki, titlacua, ki. Entonces ahí a veces pueden a lo mejor confundirse un poco, pero también ustedes al momento de que conjuguen, traten como que de leerlo y ver si se escucha bien o no. Si ustedes dicen, no, pero es que si yo le quito la J, por ejemplo, nitlacuaki, nitlacuaki, nitlacua, nitlacuaki, nitlacuaki, como que ya no suena bien a nitlacuaki, yo comí, ya pasa a otro tiempo. Entonces es importante como que hacer ese juego con las palabras, de quitar, cambiar el sufijo sobre todo, los prefijos pronominales, al menos los prefijos pronominales no los estamos quitando, quedan tal cual y así de esa manera pueden ir conjugando. Ahora vamos a ver otro tiempo. Ya vimos hasta ahorita en 2 tiempos y uno con sus direccionales hacia acá y hacia allá. Aquí vimos el tiempo presente, el tiempo pretérito, y luego el pretérito direccional hacia acá y el pretérito direccional hacia allá. Ahora vamos a continuar porque vamos a ver todos los tiempos y vamos a ver el tiempo futuro. Tiempo futuro. Bien, para que no se aburran tanto, a ver, voy a escoger a Lázaro. Lázaro va a ser va a ser yo. ¿Qué na, Lázaro? ¿Sí me escuchas? Va a ser na. Jacob va a ser, ¿cuál es? Tlaxcámatl y Lázaro. Jacob va a ser ta, o sea, como ti, como de tú, del pronombre. Ahorita les voy a asignar el pronombre. Ta va a ser Jacob. Ya va a ser Néstor. Ya va a ser Néstor. Si me escuchan, ahorita si no, pues ahorita vemos si se entendió. Si no, no hay problema. Ahorita vemos para que no se les haga más tedioso. Carlos va a ser Tojuanti. Carlos va a ser Tojuanti, nosotros. Inmujuanti va a ser Daniel. Inmujuanti. Y por último, Ininjuanti va a ser a ver, tenemos a Mónica, no sé si me escuchas, Mónica. Mónica va a ser Ininjuanti. ¿Cuál? Bien, ahora, entonces, en el tiempo futuro, a los que les comenté, van a leer cada quien el tiempo que le corresponde en la parte de náhuatl. Y lo leen tal y como ustedes lo puedan pronunciar. No se preocupen si está bien o está mal o no se entendió bien, no pasa nada. Y lo van a pronunciar. Entonces, empezamos del tiempo futuro con Lázaro. Y el primero sería este. Entonces, Lázaro, si nos lees en el tiempo futuro de él, utilizando el primer pronombre de yo. Na ni tlacuas. Na ni tlacuas. ¿Cuál es Lázaro? Tlaxcamati. Na ni tlacuas. Después me parece que era Jacob, de ta, de tú. Ta titlacuas. Ta titlacuas. Ta titlacuas. ¿Cuál es? Tlaxcamati Jacob. Después me parece que es Carlos. Néstor. Ah, Néstor. ¿Cuál es? Tlaxcamati Néstor. Nestlapopulhui. Una disculpa. Ajá, ¿te escuchamos? Sí. Xitlahto, habla. Xitlahto. Tlacuas. Con todo y el pronombre. Ya tlacuas. Ya, tlacuas. ¿Cuál? Tlaxcamati, Néstor. Mira, Tlaxcamati. Y después, ahora sí creo que es Carlos, ¿no? Del de nosotros. Sí, así es. Tojuanti titlacuase. ¿Cuál? Tlaxcamati, Carlos. Tojuanti, Titlacuase. Después tenemos a Daniel.
inmojuantij intlacuasej. ¿Cuál? Tlaxcamati, Daniel. Daniel Tlaxcamati. Inmojuanti, Intlacuase. Y por último, me parece que era Mónica, del de ellos. Sí, profe. Ininjuanti tlacuase. Wally, Tlaxcamati, Mónica. Gracias, Tlaxcamati Noche. Gracias a todos los que ahorita les tocó participar. Bien, así es como lo decimos en tiempo futuro del yo comeré, tú comerás, él comerá, nosotros comeremos, que ahí tenemos un error de doble C, nosotros comeremos, ustedes comerán, ellos comerán. Y en náhuatl queda como lo pronunciaron ustedes ahorita, na ni tlacuas, ta titlacuas, ya tlacuas, tojuanti titlacuase, inmojuanti intlacuase, ininjuanti tlacuase. Ahora bien, ¿qué hace de diferente del tiempo pretérito con el futuro? ¿Se acuerdan del tiempo pretérito? ¿Cuál era la terminación del sufijo para que quedara en tiempo pretérito el verbo tlacuas? ¿Alguien se acuerda en singular cómo queda? Co. ¿O? Nanitlacuaco. Nanitlacuaco. ¿Sí? ¿Qué na? Nanitlacuaco. Nanitlacua. Ki, del pretérito. Ki, cuali. Na, nitlacua. Ki. Ahora, prácticamente, del co que me mencionabas, era del direccional hacia acá. Yo vine a comer. Nanitlacua-co. Nitlacuaco. O sea, yo vine a comer acá. Nanitlacua-co. Que también se entiende como tiempo pasado, pero es un pretérito con direccional hacia acá. ¿Hacia dónde fuiste a comer? Nanitlacua-co. Cuali. Tlaxcamati, Daniel. Bien, entonces, la diferencia que en tiempo pretérito se le pone el ki y el ki para el plural. Y aquí, si se dan cuenta, nada más se le agrega la S en el singular y para el plural se le agrega el sufijo seg, seg y seg a estos tres. Y ya los pronombres pronominales quedan igual, ni, tli, este sin pronombre pronominal, ti, in, y este también sin pronombre. Acuérdense que las terceras personas son sin pronombre, prefijo, perdón, pronominal. Queda así tal cual. Tlacuas, tlacuase. Ellos comerán. Ya, tlacuas, él o ella comerá. Cuali. Entonces, de esa manera es como se hace en tiempo futuro. Na ni tlacuas, con una S. Si decimos na ni tlacua, si nosotros le quitamos la S a cualquiera de esos tres, de los de singular, queda en tiempo presente. Na ni tlacua, ta titlacua, ya tlacua. Y queda de esa manera. Na ni tlacuas. Entonces, para el tiempo futuro, de que va a pasar, futuro como tal. Na ni tlacuas, ta titlacuas, ya tlacuas. Y para futuro plural, se le agrega sec, tojuanti, titlacuase, inmojuanti, intlacuase, ininjuanti, tlacuase. Y queda de esa manera. Ahora bien, esto es en el tiempo futuro. Entonces, sí se va entendiendo. Yo sé que son varios prefijos que se tienen que ir como que acordando. Ya vimos el prefijo nada más S, seg, to, tog, co, coj, ki, quej. Y en presente nada más se pluraliza con la J, bueno, como tal J, ¿no? Como lo conocemos, pero al momento de pronunciarlo es titlacua, como una pequeña aspiración, como que algo así, como un pequeño vientecito. Tlacua, igual, que, de esa manera. Entonces, bueno, reiterándolo, plural del presente, se agrega una J al final, ki para pretérito, que, bueno, ki para pretérito singular y que para pretérito plural, co para el pretérito direccional hacia acá y coj para pretérito direccional hacia acá en plural. Y el to para el singular y el tog para el plural del pretérito direccional hacia acá. Ustedes igual pueden, lo que les comentaba, pueden ir anotando más o menos para que ustedes mismos vayan entendiendo. A veces a lo que yo les estoy diciendo a lo mejor ya medio se les olvidó o no me doy a entender. Entonces igual pueden ir haciendo su anotación. Y para el tiempo futuro agregamos el S nada más para el singular
y para el plural le agregamos sej, y la J, como siempre, marcándonos el plural. Intlacuase, intlacuase, tlacuase. ¿Cuál? Bien, ahora vamos a ver de igual manera el futuro direccional hacia acá y el futuro direccional hacia allá. ¿Cuál? ¿Me iba a comentar algo, Daniel? No, hay una persona que dice que no puede entrar, que quiere el enlace, entonces andaba yo buscando el enlace, nada más, perdón. Adelante, por favor. ¿Cuál? Gracias, Daniel. Es que como que me desconecté un poco aunque tengo abierto el WhatsApp, pero trato de no estar viendo hacia otros lados para centrar mi atención en ustedes. Aide, me parece que es Aide. Teresa ¿Alguien lo puede mandar, por favor? Si alguien pudiera, es que lo ando no me buscando parece. y no lo encontraba. No lo encontraba. No, a ver, déjame ver si lo puedo reenviar. Disculpen, lo que se toman un minutito para que se estiren. A ver, creo que ya lo encontré. A ver, denme un minutito más, me parece que ya lo pude enviar. Espero que sí sea eso, y si no, pues igual, ahorita me comentan. Denme un minutito nada más. Cuali, Tascamati, ni Atlito. Gracias, voy a tomar un poco de agua. Okay. Sí, te digo, ando un poquito malo de la garganta. Bien, Cuali. Entonces, ya vimos el futuro. Para el singular, nada más le agregamos la S, y para el plural, le vamos a agregar el sej, S-E-J, sej. Y ya con eso vamos a pasar nuestro verbo a tiempo futuro, ya sea en singular o en plural. Ahora, el tiempo futuro direccional hacia acá. Todavía no, es una acción que todavía no pasa, pero que voy a hacer hacia acá, hacia donde yo estoy, ¿no? O lo van a hacer hacia acá, donde yo estoy. Y el primero quedaría na nitlacuaqui. Yo vendré a comer. Ta titlacuaqui. Tú vendrás a comer. Ya tlacuaqui. Él vendrá a comer. Tojuanti titlacuaqui. Nosotros vendremos a comer. Inmujuanti intlacuaqui. Ustedes vendrán a comer. Ininjuanti, aquí nuevamente me faltó la N. Ininjuanti tlacuaqui. Ellos vendrán a comer. Hacia acá, hacia donde están, que anteriormente en el pretérito era de yo vine a comer. Entonces aquí es yo vendré a comer. O sea, estamos hablando de un tiempo futuro, pero hacia dónde vamos a ir también. Y aquí le agregamos el sufijo ki únicamente para singular y el sufijo ki para plural. Entonces, igual, si me quieren, me pueden apoyar a leerlo. A ver, José Luis, me parece que no ha pasado. José Luis para el ya, para el yo. José Sergio para el tú. Teresa para el ya. A ver, le dije a José Luis, José Sergio y Teresa. A ver, José Luis para el yo. José Luis para el yo, José Sergio para el tú y Teresa para el ya, para el él o ella. Para el tojuanti lo va a leer, ¿quiénes no han pasado? Si me recuerdan, Brenda, para el nosotros, para el ustedes lo va a leer Federico, y el último de Ininjuanti lo va a leer Francisco. Si me escucharon, leen la oración tal cual en náhuatl y pues nuevamente léanlo como ustedes lo entiendan, como ustedes lo puedan pronunciar, no pasa nada. Entonces empezamos con, me parece, José Luis. Sí, José Luis, y después José Sergio. ¿Cuál es? Me confundo un poquito por sus nombres. Bien, entonces empezamos con José Luis, el primero.
Na nitlacuati. ¿Cuál? Después vamos con Ta, ti, tlacuati. ¿cuál? Tlaxcamati. Después, no recuerdo quién va, si me pudieran, si se acuerdan, si me escucharon, para que el tercero. Yo, maestro. ¿Cuál? Tlaxcamati. Teresa, Tlaxcamati. Ya, tlacuacuati. ¿Ya? ¿Otra vez? ¿Ya? Ya, tlacuati. ¿Cuál? Tlaxcamati, Teresa. Bien. Ya, tlacuati. Una sola vez, cua. Ya, tlacuati. Y después, ¿quién iba al de nosotros? Yo, Brenda. ¿Cuál? Tlaxcamati, Brenda. Señor Tlapopulhui, una disculpa, no me acordé, pero adelante, gracias. Tojuantij titlacuatij. ¿Cuál? Tlaxcamati, Brenda. Después tenemos a... no me acuerdo, una disculpa. ¿Quién seguía del ustedes? Federico. ¿Cuál? Tlaxcamati, Federico. Mitzcaqui. Te escuchamos. Inmojuantic intlacuatic. ¿Cuál? Tlaxcamati, Federico. Y al último, me parece Fernando. O no me acuerdo bien el nombre. ¿No se acuerdan quién era el último? ¿Alguien lo quiere leer? El último. Inin, Juanti, Tlacua, ¿qué? ¿Cuál? Tlaxcamati. Tlaxcamati, José Sergio. José Sergio, ¿verdad? ¿Cuál? 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 Tlaxcamati. Bien, ¿cuál? Entonces, nada más para una última repetición. Entonces, futuro hacia acá, la direccional hacia acá, le decimos nani tlacuati, tati tlacuati, ya tlacuati, tojuanti titlacuati, imojuanti intlacuati, inincuanti tlacuati. ¿Cuál? Bien, Lázaro, ¿qué sufijo estamos utilizando aquí en el futuro direccional hacia allá? Lázaro, ¿qué natinechka? ¿Qué si me escuchaste? ¿Cuál? Bien, creo que no me escuchó, no hay problema. Entonces, para el singular, en el futuro direccional hacia acá, le vamos a dar una terminación, un sufijo, una partícula que es el ti para el singular y el tig para el plural. Entonces, por si quieren apuntar, para el futuro direccional hacia allá, le agregamos el ti, el sufijo ti o la partícula ti, para el singular. Y para el futuro direccional hacia allá, le agregamos el tig con J al final, tig para pluralizar en el futuro direccional hacia allá. Y para el futuro, perdón, para el futuro, únicamente le ponemos la S en el singular y el seg para el plural. Y así. Y para el direccional, ¿vimos el direccional hasta acá? Disculpe, a ver, José Luis. Sí, una duda nada más. Ahí Ajá. se pierde la S. Sí. Del futuro. Se pierde la S. ¿Se podría dejar? Sí y no, porque ahorita vamos a ver otro tiempo en el que lleva el quaski, es como terminación ski. Entonces aquí en el futuro como tal, se le agregó la S, nada más la S y el seg para el plural. Y en el hacia acá, tanto en ambos, en el hacia acá y hacia allá, se le quita la S y aquí se pone ki o kig y acá ti o tig. Si pones ni tlacuasti, como que ya no es correcto, porque ahorita vamos a ver otro tiempo en el que sí tiene una terminación diferente, un sufijo diferente. Entonces, ahorita tal cual nada más sí es quitarle la S y ponerle el ki o kig para el hacia acá, el direccional hacia acá, o el ti para el direccional hacia allá, ti o tig, dependiendo plural o singular. Entonces, ahorita vemos esa parte. ¿Cuál es? Tlaxcamati, José Luis. Y bueno, de hecho, aquí en el futuro, si te das cuenta, la S no es que como que sea parte de ni tlacuas, o sea, como que venga junto tlacuas, es simplemente tlacua,
tlacua o nitlacuas, y al poner S ya tenemos futuro, entonces no es también como que la S se tenga que quedar, simplemente también se le agregó para el tiempo futuro. Quali. Bien, ahora vamos a pasar a otro tiempo. No sé si tienen alguna duda hasta aquí en los tiempos del futuro, en el direccional hacia allá o hacia acá. Yo sé que es difícil aprenderlo, ¿no? Hasta a mí se me olvida también si es el ti, o es el ki, o es el ko, o es el sec, o si es el s. O sea, sí es un poquito mucho de memorizar para que uno se acuerde, si va a llevar la ti, significa que es direccional, bueno, es futuro, direccional hacia allá. Entonces, pues no pasa nada, solamente como que ir identificándolo. Ahora tenemos el tiempo copretérito. Ya vamos a otro tiempo, el copretérito. Y, a ver, déjame ver a qué hora son. No, todavía tenemos un rato, entonces no pasa nada. Es Saraí, no sé si me escucha Saraí. Bueno, si me escucha y puede participar, tenemos para Saraí, va a leer la parte del yo. Voy a repetir algunos, si algunos no han pasado, me dicen. El tú lo va a leer José Luis. El ya lo va a leer José Sergio. El tojuanti lo va a leer Daniel. El imujuanti lo va a leer Lázaro. Y el inincuanti lo va a leer Teresa. Entonces, si me escucharon, entonces lo leen, y si no, pues ya ahorita lo vamos repitiendo. Entonces empezamos con Saraí, no sé si nos puede apoyar. Creo que no podía participar, me parece. Creo que alcancé a leer un mensaje pero bueno, está bien. Disculpa, no es evidenciar a nadie que pueda o no pueda al momento. Bueno, creo que no. Entonces el primero lo voy a leer yo, y para el tiempo copretérito, Si gusta, yo lo apoyo. ¿Cuál Tlaxcamati? ¿Cuál Brenda? Adelante. Na nitlacuayaya. ¿Cuál Tlaxcamati, Brenda? Ahora sí vamos con el siguiente del tú. Ta titlacuayaya. ¿Cuál Tlaxcamati? Para el él. Ya tlacuayaya. ¿Cuál Tlaxcamati? Para el nosotros. ¿No? Para el nosotros, ¿no se acuerdan? Tojuanatij titlacuayaya. ¿Cuál Tlaxcamati? Titlacuayaya. ¿Para el ustedes? Para el ustedes, ¿quién le tocó? Disculpen, si no, ¿alguien más? Yareli. Adelante, Yareli, Timitzcaqui. ¿O me iba a comentar algo? Imojuanti intlacuayaya. ¿Cuál? Tlaxcamati, Yareli. Tlaxcamati, ¿cuál? El último, Ininjuanti. Ininjuanti tlacuayaya. ¿Cuál? Bien, Tlaxcamati, Teresa. ¿Cuál? ¿Cuál TikTok? Así es como convertimos a tiempo pretérito con el sufijo yaya y el sufijo yaya para el plural. El singular lo dejamos como yaya, y para el plural, ¿se acuerdan? Le agregamos la J al final del sufijo. Entonces, se los voy a repetir. Na nitlacuayaya, yo comía. Ta titlacuayaya, tú comías. Ya tlacuayaya, él comía. Tojuanti titlacuayaya, nosotros comíamos. Inmujuanti intlacuayaya, ustedes comían. Y ininjuanti tlacuayaya, ellos comían. Así es como conjugamos en tiempo copretérito el verbo, en este caso, tlacua, de comen, de tlacua. Come, perdón, no es plural, es come. Y así lo tenemos. Bueno, aquí me adelanté. Bien, aquí reiterarles, en color blanco son los pronombres que estamos utilizando para que vayan identificando a cuál corresponde. Na, ta, ya, tojuanti, imojuanti y ninjuanti. Y los prefijos pronominales, que nada más son 3, y únicamente es para primera y segunda persona, en plural o en singular. El ni y el ti para el singular, y el ti y el in para el plural.
y en el caso del plural de ellos o ella, no tiene prefijo pronominal, queda tal cual, no lleva ni in, ni ti, ni. Y también en el de él o ella queda igual, para que no se les vaya a olvidar esta parte. Ahorita nos estamos enfocando más la parte del sufijo, pero también es importante ver que en los pronombres, prefijos, perdón, pronominales, no estamos teniendo ninguna modificación. Igual podemos ver en el futuro de acción hacia allá, la hacia acá, el tiempo futuro y el pretérito de acción hacia acá. Todos estos queda igual. Lo único que está cambiando aquí es el sufijo. Entonces, Teresa, para el tiempo copretérito en plural, ¿cuál es el sufijo, perdón, para el tiempo copretérito? No me- Tiene aquí. Ajá, a ver, te reitero la pregunta. Para el tiempo copretérito, en plural, ¿cuál es el sufijo? ¿No es el ta? No, es el que acabamos de ver ahorita, el yayag, con terminación yayag. Yayag. Sí, ese Ya. sería el sufijo para el tiempo copretérito, yayag en plural. Si es singular, únicamente le quitamos la J y nada más queda como yaya. Acuérdense que es nitlacuayaya, titlacuayaya, tlacuayaya, titlacuayaya, intlacuayaya, tlacuayaya. ¿Cuál es? Yaya Entonces, para el singular y yaya ajá, para el plural. ¿cuál es? ¿Cuál es? En el Así es, copretérito. tiempo copretérito, así es. ¿Cuál es? Gracias. Al contrario, gracias, Teresa. Bien, después tenemos una pregunta rápido. Cándido no está ahí, ¿verdad? No está ahorita en la clase, ¿verdad? No, ¿verdad? Creo que no. Que también tengo un mensaje de él. A ver, denme un segundito porque creo que tengo varios. Una disculpa que no pudieron ingresar. Entonces, déjenme darles el acceso para que no se pierdan toda la clase. ¿Cuál? Y ya, no eran muchos, pero bueno, está bien. Bueno, tiempo copretérito, les reitero, el sufijo yaya para singular y yaya para plural. En este caso, si lo pasamos el verbo tlachpana, que es como barre, tlachpana, sería na ni tlachpanaya ya, na ni tlachpanaya. Yo barría, así quedaría en español. Tojuanti ti tlachpanaya ya. Nosotros barríamos, así tal cual. Va quedando, si se dan cuenta, los sufijos nos va a servir para conjugar los verbos que tenemos en náhuatl. Entonces, por eso es importante irlos identificando en el tiempo que corresponde y de acuerdo al tiempo, qué sufijo es el que se le va agregando en este caso. Y les reitero, prefijo, pues ahorita no tenemos ningún cambio. Ahora vamos a ver el tiempo pospretérito. ¿Quiénes no han pasado ahorita a leer? A ver, Carlos León para el yo, Federico para el tú, Jacob para el él o ella, mm, Yareli para el nosotros, y ustedes con Lázaro, y ellos para José Sergio. Entonces, les voy a poner la pantalla. Y bueno, este es el tiempo pospretérito. Vimos el copretérito, que es la terminación yaya y yaya. Lázaro, ¿me iba a comentar algo? Sin querer me salí y ya no escuché de qué estaban hablando. Ah, ok. No sé hasta dónde te quedaste, hasta acá que te mocaste, Lázaro. Estuvimos viendo unos tiempos del futuro, bueno, no sé hasta dónde te quedaste, tiempo futuro. Aquí están de cómo se conjuga
poniendo la terminación S para el singular y el seg para el plural. Na nitlacuas, tojuanti, titlacuase. Para nosotros comeremos. Como tal. Y después vimos el futuro direccional hacia acá, hacia donde estoy. Y aquí le agregamos el sufijo ki para decir na nitlacuaqui, yo vendré a comer. Y tojuanti, titlacuaqui, agregándole la J al ki para pluralizar. Tojuanti, titlacuaqui, nosotros vendremos a comer. Y así los otros dos, de igual manera aquí los otros dos en singular y en plural. Y posteriormente vimos el direccional hacia allá del futuro, en la cual ya no es la partícula ki, ya es la partícula ti. Se le quita el ki, se le pone el ti. Para el singular, nanitlacuati, yo iré a comer. Y para los plurales, tojuanti, titlacuati, nosotros iremos a comer. Y posteriormente vimos el copretérito de nuestro verbo tlacua y le agregamos para singular yaya, na nitlacuayaya, perdón, na nitlacuayaya, es en tiempo copretérito de yo comía. Y para ese es el singular y para el plural, al yaya le agregamos la J, tojuanti, titlacuayaya, nosotros comíamos, y así sucesivamente. Aquí nada más es importante ir identificando el sufijo para los singulares y para los plurales y para el tiempo que corresponda. Y posteriormente, ya estábamos viendo ahorita, creo que nos quedamos en el copretérito, no sé si ahí todavía alcanzaste o ya no. Ahorita vamos a ver el tiempo post-pretérito, que es yo comería, tú comerías, él comería, nosotros comeríamos, ustedes comerían y ellos comerían, que es algo que nosotros íbamos a hacer, pero por alguna razón ya no se hizo. Entonces tenemos tiempo post-pretérito. Entonces, creo que les asigné ahorita para leer, me parece. No sé si se acuerdan a los que les comenté ahorita hace un momento. Y si no, Sí. los que me alcanzaron a escuchar, porque ya no me acuerdo quién les comenté ahorita, para el yo, no sé si quién le toca empezar para leer en el tiempo pospretérito. Yo, Carlos León, ¿Cuál? Tlaxcamati, Carlos, Timitzcaqui, te escuchamos. na nitlacuasqui. Na nitlacuasqui. ¿Cuál? Tlaxcamati, Carlos. Y después para el tú. Ta titlacuasqui. ¿Cuál? Tlaxcamati, Federico. Mira Tlaxcamati. Ta titlacuasqui. Para el él o ella. Ya, tlacuasqui. ¿Cuál? Tlaxcamati, Jacob. Ya tlacuasqui. Para el nosotros. Tojuanti titlacuasquía. Tojuanti titlacuasquía. ¿Cuál? Tlaxcamati. No alcancé a escuchar, ver quién era, disculpen. No, Tlaxcamati. ¿Cuál? Para el ustedes, ¿quién sería? ¿Quién le tocó? Inmo, Juanti, In, Tlacuasquia. Inmujuanti, Tlacuasquia. ¿Cuál? Tlaxcamati. Y para el de ellos o ellas. ¿Quién le tocó el ellos o ellas? ¿No se acuerdan? ¿O quién lo quiere leer? Ininguanti, tlacuasquiaj. ¿Cuál? Tlaxcamati, Néstor, me parece Néstor. ¿Qué nada? ¿Cuál? Tlaxcamati, Néstor. Bien, aquí hace un momento alguien me preguntaba de la S, que le quitábamos nitlacuas, como para tiempo futuro, nitlacuas. Nada más le agregábamos la S, nitlacuase, y tojuantis, nitlacuase, que le poníamos el C. Aquí, nuevamente, les comento, la S se le está agregando, pero no se le está agregando como si fuera un sufijo. Se le está agregando para que se pueda leer de manera correcta. Nitlacuasqui, de que yo comería. O sea, iba a ir a comer y por algo ya no fui, ¿no? O sea, algo como a futuro que ya no se hizo y que se iba a hacer, ¿no? Es lo que nos indica el tiempo pospretérito. Entonces, por eso queda con la S, nanitlacuasqui. ¿Por qué no podemos decir nanitlacuasqui? Esqui, como que esa palabra no existe o ese sonido como tal no hay. Entonces, lo correcto es ponerle la S
aunque no como un sufijo, simplemente como si fuera algo de sonido o ortográficamente. Nanitlacuas, ki, tatitlacuas, ki, yatlacuas, ki, tocuanti, titlacuasquia, imjuanti, intlacuasquia, inincuanti, tlacuasquia. Y ya de esta manera tenemos el tiempo pospretérito con el prefijo, perdón, con el sufijo ki. Y aquí ya cambia, ya no ponemos tlacuasqui, como anteriormente nada más se le agregaba la J. Aquí ya se le agrega una A y una J y ya queda Kia, 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 como si fuera la marca de carros, ¿no? Del Kia, pero aquí es con la J al final, Kia, Kia. Tojuanti, titlacuasquia. Inmujuanti, intlacuasquia. Inincuanti, tlacuasquia. Y ya los tenemos en ese tiempo. Entonces, para que se entienda en esta parte el que se está poniendo. Y en este tiempo, no sé, ¿qué otra observación ven aparte de que se le agregó una S, que se le agregó una A y una J para el plural? O otro detalle que ustedes vean en este tiempo pospretérito. El acento en ki. Cuali, Tlascamati, Daniel, cuali. Efectivamente, aquí, aunque la palabra, la palabra grave como tal no se acentúa en náhuatl, aquí estamos poniendo el acento en el ki. Al final, el acento, porque no sé si se acuerdan que teníamos un ki anteriormente en el cual, nada más era ki. No sé quién se acuerda en el ki, en qué tiempo era el ki sin acento ortográfico, la tilde. Yo que el año pues la estoy viendo yo. ¿No se acuerdan? Bueno, se los recuerdo. Era en el futuro direccional hacia acá, donde le poníamos la terminación ki, pero sin acento. Y en este caso se marcó el acento para que se pueda diferenciar en el tiempo que estábamos viendo, que es a ver, déjenme, les digo cuál era, el pospretérito. Nitlacuasqui, perdón, Nitlacuasqui, Titlacuasqui, ahí lleva el acento, la tilde. Ya Tlacuasqui, Tojuanti, Titlacuasquia, ahí ya no lleva acento, pero ya se le agrega la A y la J a ese sufijo. Entonces, ¿sí se entiende esta parte del pospretérito? Para no confundirlo con el direccional hacia allá. ¿Cuál? Perdón, con el direccional hacia acá, de Vente, abrocho Nitlacuaqui. el suéter porque hace frío. ¿Cuál? Bien, vamos a pasar al otro, ya para que podamos terminar. A ver, denme un segundito. Por allá abróchale su chamarrita. Es que él iba a abrochar su chamarra, pero ya se fue. ¿Cuál? Tlaxcamati. Bueno, Su suéter. ya vimos el tiempo copretérito y el tiempo pospretérito. Ya vimos la diferencia del acento ortográfico, el ki con acento, con la tilde, para el tiempo pospretérito. Y de ahí vimos el kia para el plural del tiempo pospretérito. Ahora vamos a ver el tiempo antepresente. Este tiempo antepresente pues tiene otra terminación que es similar. Teníamos un sufijo con terminación to. Ahora tenemos con otra terminación para el tiempo antepresente, en el que en español diríamos yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, ustedes han comido y ellos han comido. Entonces, a ver. Bueno, para avanzarle, se los voy a leer, prácticamente es lo mismo. En el tiempo antepresente, en el verbo de tlacua, de come, quedaría na ni tlacuahtoc, na ni tlacuahtoc, yo he comido. Ta titlacuahtoc, tú has comido. Ya tlacuahtoc, él ha comido. Y para el plural
del tiempo antepresente tenemos tojuanti, titlacuastoque, nosotros hemos comido. Ya le agregamos la terminación EJ, toque. Ya le quitamos, ya no es solo toc, sino que le agregamos toque, EJ al sufijo en el caso del plural. Y para el nimujuanti, intlacuastoque, inincuanti, tlacuastoque. Y de esta manera conjugamos el verbo tlacua en este tiempo antepresente. Entonces, este es como quedaría el rojo, el sufijo toc y el sufijo toque para el plural en el tiempo antepresente. Igual para que ustedes vayan identificando que es el sufijo toque para el antepresente y toc para singular antepresente. Posteriormente tenemos también un tiempo antefuturo. En este es similar a la terminación to que veíamos anteriormente, el sufijo to, y ahora en lugar de toc tenemos tos. Y configurado queda, bueno, conjugado queda nanitlacuahtos, yo habré comido. Tatitlacuahtos, tú habrás comido. Yatlacuahtos, él habrá comido. Tojuantitlacuastose, nosotros habremos comido. Inmojuante intlacuastose, ustedes habrán comido. Ininjuanti tlacuastose, ellos habrán comido. Y de esa manera conjugamos el tiempo antefuturo en singular y en plural, ya sea primera, segunda o tercera persona. Y nuevamente les reitero, los pronombres son los de color blanco, na, ta, ya, tojuanti, injuanti, ininjuanti. El azul tenemos 3 prefijos pronominales, que es el ni, el ti nuevamente y el in. Tenemos estos 3. Y en tercera persona no tenemos prefijo pronominal. Se queda tal cual. Pero este tla, a final de cuentas, también viene siendo un prefijo, pero no es pronominal. Entonces nada más está marcado, pero no nos está indicando a quién hace la acción. En este caso, pues, él o ella, pero no sabemos quién es. Y de tú, pues sí, estamos señalando la persona, tú. Igual el na, el yo, sabemos quién es. Bien, eso nada más como recordatorio para que no tengan confusión. Y lo que está cambiando en los tiempos es en los sufijos. En este caso es tos, como si fuera tos de ahorita de lo que tengo, tos, y tosej, 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 tosej para el plural. ¿Cuál? Entonces esto sería para el tiempo ante futuro. Y después tenemos el tiempo ante copretérito, en el cual nos indica aquí un ejemplo, yo ya había comido, o sea, de que se le está volviendo a invitar a comer, pero pues que ya había hecho la acción como tal. Yo ya había comido, tú ya habías comido, él había comido, nosotros habíamos comido, ustedes habían comido, ellos habían comido. Y para el tiempo ante copretérito tenemos otra terminación. En este caso, para decir yo había comido, decimos na nitlacuastoya, ta titlacuastoya, tú habías comido, ya tlacuastoya, él había comido, tojuante titlacuastoya, nosotros habíamos comido, inmojuante, intlacuastoya, ininjuanti tlacuastoya, para ellos habían comido. Y así es como tenemos el sufijo con la terminación toya, 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 para el singular en tiempo antecopretérito y para el plural toya, toyak, toyak, para el tiempo antecopretérito. ¿Cuál? ¿Nos tienen alguna duda en estos dos tiempos? En el antepresente es toc, toc, toque, tos, tos, tose para el plural y toya y toyak para el antecopretérito. Entonces, la pregunta, ¿qué diferencia encontraste de los tiempos en antepresente, antefuturo y antecopretérito? ¿Cuál sería la diferencia en estos 3? Que lleva el sufijo to o la T. ¿Cuál? Tlaxcámatl, José Luis. Bien,
Efectivamente, como todos, en todos los tiempos, en todos lo que está cambiando es el sufijo. El sufijo es el que cambia. Hay algunos que no hay mucha diferencia, hay algunos que nada más son dos palabritas, y en este caso hay que tenemos hasta cinco letras, perdón, para formar el sufijo, lo que se le está agregando. En este caso aquí toya son 5 letras, ya es una partícula más grande, ya no es una pequeña partícula de 2 letras como el ni o el ti, en el caso de estos prefijos. Aquí ya es un poquito más largo. Y aquí, en este caso, en el TOC, no nada más se le pone como el TOC, porque no podemos poner la K y la J juntos. Forzosamente se le tiene que agregar una vocal, que es la E, toque, como para que se escuche bien. Y aquí, si se dan cuenta, se le agregó también una J, pero igual manera no funciona o no va junto con el sufijo toc, porque no podemos leer como toc, como que no, o sea, eso no se puede deletrear de esa manera. Quedaría na, ni, tla, cuaj, toc, ti, tla, cuaj, toc, tla, cuaj, toc, titlacuastoque. Bien, entonces por eso aquí se le tiene que agregar la E y la J al final, y aquí una J para que tenga sentido, y no tiene como tiene este sufijo por la J. Y lo mismo tenemos acá, que no podemos poner tos, como que tos. Entonces se le agrega la partícula tos, el sufijo, y aquí para pluralizar, tose, se le agrega la vocal E, tose. ¿Por qué no tosa? Porque no, bueno, fonéticamente no se escucha bien, entonces por eso es to, se, como tal. Y aquí lo mismo, toya, bueno, aquí toya, como ya tiene la vocal, si nomás fuera toy, pues aquí sí se tendría que agregar la vocal. En este caso, como ya es toya, pues sí se le agrega ya nada más toya, nada más la J, porque ya no es necesario agregarle otra vocal u otra consonante como tal, ya nada más queda tal cual toya. Le agregamos la J para pluralizar el tiempo antecopretérito. Entonces serían como que las dos diferencias, que cuando es como vocal, y ya sería ahorita, ya con esto de tiempo antecopretérito sería ya toda la conjugación del verbo tlacua. Hasta aquí terminaríamos de ver el ejemplo. No lo estamos haciendo tal cual, pero lo estamos viendo. Tlachilia, quejatza, mo xolegua, cómo se descompone, cómo se conjuga en este caso el verbo tlacua. ¿Cuál? Entonces, antes de continuar, porque todavía nos falta un poquito, ¿alguien tiene alguna duda o algo que se le haya parecido? O si queda claro que en los tiempos, para tener el tiempo, lo que cambia es el sufijo, y son bastantes sufijos, son 12 tiempos que vimos ahorita, 12 tiempos, algunos son de ante y otros son de direccionales, 4 son de direccionales. Entonces, para cada uno tiene un sufijo diferente. Hay algunos que cambian, hay algunos que no cambian mucho, y hay algunos que no cambia y únicamente se le agrega la J o una S, dependiendo. En el caso del futuro, se le agrega la S. Entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? Todavía no tanto como duda de que ya sé todo, ¿no? Pero algo que les haya parecido que no está bien, o algún detalle en esta parte. ¿Cuál? Daniel, Timitzkaki, Shikamati, Tichitlato, habla, te escuchamos. No es relacionado con esto, pero lo mencionaste. En el caso del sufijo ki acentuado, mencionaste que porque por la razón de dónde va el acento, que por eso había que poner el ki acentuado, y mencionaste algo sobre que las palabras en náhuatl por lo general son graves. ¿Es así? Es una pregunta. Cuali, gracias, Daniel. Sí, la acentuación en náhuatl es una acentuación grave, pero únicamente se pronuncia fuerte en esa parte, pero no se pone la tilde. En este caso, para el ki acentuado, se pone el acento para que ahí se escuche, bueno, se le dé la entonación grave, y ya se puede diferenciar entre un tiempo y en otro, porque si no, ya quedaría en el otro tiempo. ¿Qué es en el tiempo pretérito? En el nitlacuajqui, tal cual. Es como si fuera un poco grave, pero no se le está poniendo la acentuación. Y en el otro, en el que mencionas, en el de, se me fue el de pospretérito, nitlacuasqui,
ahí en lugar de decir Nitlacuasqui, se le quita la J, Nitlacuasqui, en el otro tiempo, ¿cuál fue? En el pretérito, donde dice nada más Nitlacuasqui, y acá en este otro se cambian las últimas tres, bueno, se cambia la J por la S y se le acentúa la I en el ki y queda Nitlacuasqui, porque yo iba a comer, Nitlacuasqui, yo comí en tiempo pasado. Por eso se quita esa parte. Pero vamos a ver también la parte de la acentuación. Va a haber excepciones en las que algunas palabras sí se acentúan. Entonces ahorita nada más es a grandes rasgos ver nada más el cambio del sufijo para que se entienda si termina el verbo en Nitlacuasqui, no se está refiriendo al tiempo pretérito, sino que ya se está refiriendo en el tiempo pospretérito. Gracias. Sí, y ya después vemos lo que es la parte, bueno, un pequeño, hay información acerca de los acentos. ¿Cuál? Tlaxcámatl y Daniel, alguien más había visto, creo que, no me acuerdo quién, creo que José Sergio, me parece. O José Luis. Yo, ¿Cuál? Tlaxcámatl y José Luis. Sí, bueno, nada más, bueno, como comentario, es compleja la conjugación y son muchos los tiempos que acabamos de ver, pero yo nada más quisiera hacer la reflexión con los compañeros que en realidad, si nosotros comparamos con el español es muchísimo más complejo para tener todas estas conjugaciones. Entonces, mi recomendación es que hagamos un listado con estos sufijos que llevan cada uno de los tiempos verbales y eso nos va a ayudar mucho para hacer la parte de la conjugación de cualquier otro verbo. Ahorita ejemplificamos con uno, pero bueno, la idea es que podamos conjugar cualquiera de los verbos que nos ha compartido o de cualquier otro que podamos ver. Entonces, eso creo que nos ayudaría muchísimo a hacerlo como de manera individual y hacer esa reflexión que si nos damos cuenta, en realidad, y comparamos el español con el náhuatl, pues realmente es mucho más sencillo hacer la conjugación en náhuatl que hacerla en el español, aunque evidentemente pues habrá sus excepciones, ¿no? Ese sería mi comentario. ¿Cuál? De Tlaxcámatl, José Luis. Así es, sí, de hecho, sí es un poco más fácil, simplemente es tener el apunte o la información en ese momento, cuál es el sufijo que se va a poner para cierto tiempo, ¿no? Y ya ir haciendo las anotaciones como tal. Es lo que les comentaba, ¿no? De preferencia, si pueden ir haciendo la anotación, háganlo, y si no, pues se está grabando la sesión para que ustedes igual la puedan volver a ver. Y se acuerdan, para el tiempo, no sé, pretérito es el ki sin acento, ¿no? Y el otro, y bueno, y se le puso una J antes y luego el ki, ¿no? Para el tiempo ante pretérito, se le pone, ay, perdón, se le quita la J y se le pone S y se acentúa la I, el ki se acentúa, ¿no? Por ejemplo, y así ya pueden ustedes ir poniendo, en este caso, el ki y para el singular, ¿no? Y el kig para el plural, se le agregó una J. Y así, ese tipo de anotaciones lo pueden ir haciendo. Ahorita es lo que yo les comentaba, que no les estoy dando como el concepto tal, que el pretérito para el singular se va a utilizar el sufijo tal y para el plural el sufijo tal, y así con cada uno de los tiempos. Sí son bastantes tiempos, efectivamente lo que vimos ahorita, pero parece confuso, pero no lo es. Si uno ya practica ahorita, de hecho es lo que vamos a hacer. Creo que ya no nos va a dar tiempo de hacerlo como tal, pero sí la idea era hacer ahorita conjugar un verbo. En este caso el verbo que íbamos a configurar es el de barrer, el tlachpana. Lo íbamos a hacer entre todos. Aquí, conjugar el verbo tlachpana en los tiempos antes estudiados. Procura solo mirar tus conclusiones, lo que hace diferente a cada tiempo. ¿Y cuál es la conclusión de cada tiempo? Es que cambia el sufijo para el singular y para el plural. Esa es la conclusión que nosotros llegaríamos, y simplemente saber qué sufijo va para tiempo, pero no es necesario que nos los memoricemos, ¿no? Poco a poco vamos a ir dándonos cuenta, pues si digo futuro, le voy a dar una S, ¿no? Nani tlacuas,
ta, titlacuas, ¿no? Y ya sabemos que tiene que llevar las dos primeras personas, van a llevar un prefijo pronominal y la tercera persona no lo va a llevar. Eso también les puede servir. Gracias por tu comentario, José Luis, me parece, José Luis, creo que ya no te di las gracias, ya me estoy adelantando un poquito a lo que me comentabas, y efectivamente es lo que íbamos a hacer ahorita, conjugarlo, perdón, entre todos, en el tiempo presente, con los pronombres, ¿no? Pero ya no nos va a dar tiempo, igual teníamos aquí todos, entonces les voy a dejar una tarea para que ustedes van a hacer una conjugación. ¿Cómo lo van a hacer? Se van a basar con el material que les voy a enviar. Esta presentación se los voy a hacer llegar en un momento y ya ustedes en base a eso van viendo, para el tiempo presente se le agregó tal o se le quitó tal, ¿no? O cambió en esto. Y de esta manera, y va a ser este verbo que es el tlacuiloa. Escribe, es como tal, tlacuiloa, como tal. Entonces, eso es lo que van a hacer. Y si alguien quiere hacer el tlachpana, también adelante. De todas maneras, estos dos verbos, el tlachpana y el tlacuiloa, lo vamos a hacer aquí, juntos. Entonces, ahorita, por lo mientras, pues sí les dejaría esta tarea, utilizando, aquí están ya más resumidos, tiempo antefuturo, copretérito, antecopretérito, antepresente, el futuro direccional hacia allá, el pretérito direccional hacia acá. Perdón, bueno, me faltan aquí 3, 6. Me faltan otros 6, creo que no los anoté, pero ahorita en el archivo que les mando, les pongo todos los tiempos de manera ordenada para que ustedes, ya en base a eso, a cada uno le ponen su pronombre como tal, así como está aquí. Por ejemplo, este es el ejemplo que íbamos a hacer. Bueno, es que lo hacemos de rápido, solo que aquí... A ver, el na, ¿se acuerdan qué pronombre lleva después del na? ¿Qué pronombre para el yo? Ni. Ni. ¿Cuál? Tlaxcamati. Tenemos el ni. Para el ta, ¿qué pronombre usamos? Sí. Ti, usamos el ti. ¿Cuál? Para el ya, ¿tenemos algún prefijo pronominal? No. No, lo vamos a dejar así. Para el imojuanti, me parece que es imojuanti, no alcanzo a leerlo. Sí, tojuanti, perdón, tojuanti. Tojuanti, ¿qué pronombre utilizamos? Sí. El ti. Y para el imojuanti, In. Y para el, a ver, es que ininjuanti, ¿cuál utilizamos? No se usa. No se usa. ¿Cuál y Tlaxcamati? Así es, en estas primera y segunda persona, tenemos el ni para el ti nuevamente para el tojuanti, el de nosotros, el imojuanti, tenemos el in. Así lo vamos a ir complementando con el verbo tlacuiloa. Aquí en este caso, nada más vamos a pasar nuestro verbo tal cual como está, tlachpana. Aquí también lo vamos a pasar de esta manera, tlachpana. Y aquí, como no tenemos prefijo pronominal, también lo vamos a pasar tlachpana, aquí tlachpana, y también tlachpana. Y por último, como tampoco tenemos prefijo pronominal, ponemos tlachpana. Y hasta ahorita ya tenemos nuestra primera parte utilizando el pronombre y utilizando el prefijo pronominal que corresponda a cada uno, ya sea singular o plural, y si es que lo tiene o no lo tiene. Aquí, como está el ejemplo, pues no hay tanto problema porque sabemos que el ya y el in, bueno, el ininjuanti no lleva prefijo pronominal. Pero si lo tuviéramos revuelto, por ejemplo, a lo mejor ahí ya nos podía ser un poquito confuso. Pero sí es cuestión de que vayan viendo. Por eso les dejo el pronombre para que lo vayan identificando y ponerle otro color. En este caso no es necesario que ustedes le pongan otro color. Simplemente se vayan dando cuenta. Na ni tlachpana. Ta titlachpana. Ya tlachpana. Y ya queda de esta manera conjugado nuestro verbo tlachpana en los primeros tres personas, en primera y segunda persona, bueno, y tercera, perdón, y sin necesidad de ponerle ningún sufijo, na ni tlachpana, ta titlachpana, ya tlachpana. Y aquí, como es singular, aquí en esta parte ya es plural, los otros tres.
Los pronombres que yo les decía largos son los que se pluraliza y los pronombres cortos son los singulares. Entonces ahí ese es como un tip para que ustedes vayan identificando. Y queda tojuanti, titlachpa, na. Aquí nosotros ya le vamos a agregar, ya le vamos a agregar lo que es nuestra partícula, nuestro sufijo para indicar número y ya le agregamos la J. Y le agregamos la J en este caso a los 3 y ya queda conjugado en tiempo presente nuestro verbo tlachpana utilizando los 6 pronombres. Na ni tlachpana, ta titlachpana, ya tlachpana, tojuanti titlachpana, imojuanti intlachpana, ininjuanti tlachpana. Y ya tenemos configurado en tiempo presente nuestro verbo tlachpana. Y con el tlacuiloa va a ser lo mismo. Nani tlacuiloa, tati tlacuiloa, ya tlacuiloa, tojuanti titlacuiloa, imojuanti inintlacuiloa, imojuanti intlacuiloa, ininjuanti intlacuiloa. Y ya se escucha esa pequeña inspiración al final en donde estamos pluralizando con la letra, el sufijo J, en este caso ja. Bueno, es como tlachpa, como tal, la pequeña inspiración. No sé si se entiende lo que van a hacer, es como tal conjugar utilizando las partículas, los sufijos que vimos ahorita, los sufijos. Si no terminan, si no tienen tiempo para hacerlo en los 12 tiempos que vimos, no hay ningún problema con que lo hagan en tiempo presente, en tiempo futuro y en el pretérito, copretérito, cualquiera de esos, con eso es más que suficiente. Con unas cuatro tiempos que hagan, está más que suficiente. Ya si tienen dudas, o bien también pueden escoger un solo pronombre. ¿A qué me refiero? A lo mejor escogen un pronombre, ya sea el na, el ta o el yak, o tojuanti, mojuanti, y conjugar únicamente ese pronombre en todos los tiempos o en los tiempos que ustedes quieran con el verbo tlacuiloa. Y así sucesivamente. Y eso podrían hacerlo ustedes también, para que no se les complique si no tienen tiempo para realizarlo. Y si no, pues hagan lo que puedan, lo que le entiendan, y ya dudas, pues ya lo estaríamos viendo posteriormente. Entonces, no sé si tienen alguna duda con la actividad que van a hacer y esa se las estaría recibiendo para el sábado. No sé si está bien el tiempo o lo quieren entregar hasta el lunes o cómo ven ustedes. Yo creo que el sábado está bien, pero si ustedes quieren el lunes, igual para el lunes. Lo podemos mandar sábado o más tardar el lunes, ¿no? Sí, a más tarde el lunes. De hecho, si lo pueden mandar mañana, pues mañana, ¿no? Mañana viernes, si no el sábado, si no ya hasta el lunes. Esto es para que ustedes puedan hacer la conjugación de verbos. Y también si alguien dice... disculpen, creo que no me estaban escuchando, ¿verdad? Les decía que se los voy a pedir a más tardar el lunes, para que tengan tiempo para el sábado y domingo, por los que trabajan o no tienen mucho tiempo, me lo entreguen el lunes. Sí, de preferencia, háganlo lo que puedan, como les decía, un solo pronombre o un pronombre en singular o un pronombre en plural, y con eso, más que suficiente. Y en mínimo unos 4 tiempos. Y ya, si no, pues lo pueden hacer todo. En el archivo que el de la clase pasada, el de los prefijos, hay una pequeña lista de algunos verbos. Esto ya va por si alguien dice, no, pues yo ya le entendí y quiero hacer otros. Tenemos el verbo quisa, que sale, huica, de canta, mahuilte, de juega, mosewi, de se sienta, motlalo, de corre, tequiti, de trabaja. De hecho, este tequiti, si quieren, lo pueden hacer. Está muy, se presta mucho para la conjugación. El tlacua es el que ya hicimos ahorita, y el wala de viene. Y este es en tercera persona en plural, que es el mismo, pero en plural con la J de al final. Entonces pueden tomar alguno de estos verbos si no quieren usar el tlacuiloa, o si alguien dice yo voy a hacer el de barrer, el de escribir y el de huica, el de canta, que no es cantar, es canta. ¿Cuál? Entonces, ¿sí se entendió lo que se va a hacer? Sí, maestro. ¿Cuál? Tascamati.
Sí, sí, entonces nada más es importante que le den un repaso a la información. Creo que el material está entendible. Y si no, en el libro del manual para aprender náhuatl, más o menos entre la página 50, por ahí pueden encontrar los ejemplos en los diferentes tiempos con el verbo tlacua. Entonces, por ahí también se pueden ir guiando. Los que ya lo tienen y los que no, pues igual me pueden mandar mensaje y les hago llegar ese libro en formato digital. ¿Cuál? Ahora, por último, ya no les he pasado lista, pero pues como se queda la grabación, pues ya viéndolo, pues se ve quiénes ingresaron y todo eso. De igual manera, la plataforma me da un listado de las personas que se conectaron, entonces pues tengo su lista de asistencia. Yo les invito pues a que pues asistan lo más que puedan. Si cualquier razón no tengo ningún problema, ¿no? Les reitero, es un curso gratuito, un curso sin una constancia de participación. Simplemente pues es para que ustedes conozcan y vayan aprendiendo la lengua náhuatl como tal, sobre todo los que son principiantes. Entonces de ahí pueden ir partiendo. No es sin fines pues como tal de lucrar o algo así, ¿no? Pero pues que sí hagan la actividad sobre todo y pues revisen el material, les va a servir bastante. Yo al principio como ustedes, aunque era hablante nativo, créanme que la estructura tampoco la conocía, yo no sabía si el ni era un prefijo, si el co es un sufijo, ¿no? Y eso que lo vemos en español algunas veces, ¿no? Como tal en lengua castellana, a los sufijos o prefijos. Entonces, pues sí los invito a que le echen ganas y cualquier duda, pues mándenme mensaje. Maestro. Hay algunos que me escriben en el día, ustedes mándenme mensaje, Maestro, a ver buenas si yo les noches. contesto luego. ¿Sí? ¿Cuál Buenas es, noches. Cándido? Sí, yo apenas pude ingresar, no alcancé a escuchar bien toda la explicación, pero está grabado, ¿verdad? La clase para hacer los ejercicios y ver cuáles fueron las indicaciones. ¿Cuál y Kena Mocopina? Sí se copia la clase, se graba, no es como tal grabación literal, por así decirlo, el Mocopina, pero sí se está copiando, por así de interpretarlo. Entonces pueden ver la grabación, yo en un rato más la descargo y la subo a YouTube para que de ahí puedan verlo. Muy Y bien, pues gracias. igual el material, el archivo, les Gracias, hago Mati. llegar para que igual le den un repaso y vean la diferencia. Entonces, no, todo está por colores, entonces está entendible cuando es un prefijo y cuando es un sufijo y la terminación, la partícula, el sufijo, para que ustedes vean qué le van a quitar o qué le van a poner para conjugar el verbo de tarea. ¿Cuál? Tlaxcamati. ¿Cuál? Tlaxcamati noche. Bueno, Oaxaca, Yanit y Tlamiseja, con esto vamos a terminar. Y pues les agradezco mucho que continúen. Me da gusto de ver pues, que es la mayoría, que no nada más son unos cuantos que ingresaron y luego dejaron de ingresar. Entonces eso a mí me da muchísimo gusto de que pues ustedes estén aquí y pues más que nada que se lleven algo de este pequeño curso. Entonces, pues no me queda más que agradecerles, que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Mañana ya vamos a retomar el horario normal de 7 a 8:30. Ahorita traté de reponerse el tiempo del día de ayer para que pues no se pierda el hilo que llevamos. Oaxaca, Niumesh, Tlaxcamatilia. No, sí. ¿Cuál? Las capas tlahualas. Hasta Mostla, Tumetaseyuk. ¿Cuál? Hasta Mostla, Tlaxcamati. Xmosiacahuaca, Xpanoca Secual y Yowali. Tlaxcamati Cándido, Brenda, Carlos, Daniel, Federico, Jacob, Jaime, José Sergio, Lázaro, Mari, Néstor, Saraí, Yareli. Cuali, Mia Tlaxcamati, Xpanoca Secual y Yowali. Paschani.